03774 42 40 10 42 40 11. Es la hora 8, 9 minutos. Temperatura 13 grados. Humedad 90%. Regresarás llorándome que te perdone, pero es en vano, no he de olvidar tu crueldad. No hay motivo para que hoy tú te alejes. Yo adorarte en este mundo nunca más. Yo adorarte en este mundo nunca más. Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer, y sé que tú vivirás en continuo padecer. Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer, y sé que tú vivirás en continuo padecer. Regresarás algún día con ternura, como si nada ha pasado entre los dos. Pero yo con inmensa amargura, para mí tu querer ya terminó. Para mí tu querer ya terminó. Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer, y sé que tú vivirás en continuo padecer. Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer, y sé que tú vivirás en continuo padecer. Yo tengo para ti, mi tierra amada, un cantar que me brotó del corazón. En él quiero decirte tantas cosas antes que me llegue el día del adiós. Misiones por mi sangre va a tu tierra, y en el silbo del zorzal está mi voz. El azul jacarandá tiene mi sueño, en tus ríos mi esperanza nunca dejan de llegar. En la siesta de tus calles y en tu gente quiero estar siempre presente con mi voz, mi cantar. Mi pobre corazón lleno de amor no puede darte más que una canción, y así decir al mundo entero que te quiero, que si lejos yo me muero, quisiera volver a vos para encender tu primavera con mi sangre, y la copa de un lapacho perfumarte con mi flor.
y en la copa de un lapacho perfumarte con mi flor, para encender tu primavera con mi sangre, y en la copa de un lapacho perfumarte con mi flor. Estás escuchando a Martín Benítez, encendiendo tradiciones. Encendiendo tradiciones.
Estás escuchando a Martín Benítez Encendiendo Tradiciones. Puedo ser si no soy chamamecero, si acunaron mi niñez los sones carragoceros. Chamamé venimos juntos por la senda del destino y prendido del acordeón nos esperan mil caminos. Vamos buscando paisajes, amores, nuevos amigos. Atrás quedaron nostalgias de un tiempo feliz vivido. Una estrella en nuestra guía, un sueño y una esperanza nos acompaña en la vida hasta una nueva bailanta. Yo soy un mencho, señores, que nunca anda con vuelta. Siempre le doy rienda suelta a las cosas del corazón. Tengo amores de a montón, por eso Chendo Penay no me pueden sujetar con gualichos ni paté. Sencillo como lo ven, pero aguanto cualquier tirón. Nunca me dejo arrear, ni aunque vengan de a montón.
Estás escuchando a Martín Benítez, Encendiendo Tradiciones. Encendiendo Tradiciones. La estrella es un contento, la luna da claridad, el sol con velocidad cortó la celeste fe. Queridos amigos míos, si merezco, atiéndanme. Empezaré por decir que yo siempre canto en serio, lo que es para el cementerio no pienso tan pronto ir. Así quisiera seguir esta vida milonguera, porque es la mejor manera que me puedo divertir. Ya vi que de este árbol viejo el mejor fruto han sacado. Me pasa por confiado, yo soy así, no me quejo. Sigo siendo el noble amigo que siempre tiende la mano y agradezco al ser humano que se ha portado bien conmigo. No sé si estoy en la curva, pero en la recta seguro. Voy siguiendo sin apuro la humilde vida que llevo. Gracias al Señor del cielo porque me dio esta virtud. Contento llevo mi cruz, amigos, soy bohemio y chamamecero. Amarillean los pastos por la escasez de las lluvias, osamentas que blanquean y reses empantanadas. Y en esa siesta caliente, por un descuido cualquiera, se inicia la quemazón sobre la tierra rajada. Voladora nube negra de cuervos y de caranchos están revolviendo el cielo sobre el humo del quemao, esperando que le arrojen su festín de apereaces, de culebras, lagartijas y zorrinos chamuscados.
Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970, todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Se viene otra gran jineteada y bailanta. Sábado 12 y domingo 13 de octubre en el predio Cándido Jara. El domingo habrá jineteada, montascuela y chamamé. Sábado 12 a partir de las 13 horas. Gran prueba de riendas. 400.000 pesos en premio. Más el 80% de la inscripción. Y un espectacular broche de oro. En cuero tendido. 100.000 pesos. En premio. Anima David Gómez. Por la noche Carpadoma Fest. Anticipadas generales 4.000 pesos. Domingo 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Gran clasificación departamental de los 3 jinetes que nos representarán rumbo a Jesús María 2025. Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. Habrá 6 tropillas. Por primera vez llega a Curuzucuatiá los Taitas de Mendizábal, de Buenos Aires, Flor del Pago de Emiliano Medina de Entre Ríos, la Argentina de Sergio Retondo, Buenos Aires, la Amistad de Mario Alvarelo, Cardales, Buenos Aires, los Penachos de Zamudio, Zapucay de Bonasola, la Resbalosa de Cardoso, 4 montas especiales, el Nubarrón de la Flor del Pago versus Chueco Zamudio, la candidata de los Penachos versus Gonzalo Irigoyen, el Pirata de Alvarelo versus Alejandro Zamudio, el Billete de Alvarelo, Facundo Bordón, 650.000 pesos en premio para los jinetes. Llega por segunda vez el apadrinador de los grandes festivales, Chimenea Martínez, capataz de campo Federico Zamudio, animador Marcelo Milano de Zárate, Buenos Aires, payador Marcelo Maldonado de Santa Fe. Para la gran bailanta actuarán los campesinos del chamamé, Grupo Terremoto. Y las palmitas arriba, 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 arriba. Los auténticos del chamamé y los haces del trópico. ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Habrá gran servicio de cantina y parrillada. Animador de la bailanta Dani Leyes y Tío Beto. Anticipada 5.000 pesos. Invita y organizan los hermanos Zamudio. Ahora Catucha amigo, ¿quién me quita lo bailado? Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, ceviche, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino.
Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. En el cine de la Rural continúa con gran éxito a las 17:30 horas Transformer One. Aprovechá y vení a verla con la promo 2x1 y prepárate para la locura. Joker 2 llega para desatar tus demonios internos. Joker 2, ¿estás listo para ver el mundo a través de sus ojos? No te pierdas este estreno en el cine de la Rural. Desde este viernes a las 19:30 y a las 22 horas, la locura está a punto de comenzar. El cine de la Rural, creador de momentos de película. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram
Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 4362 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8:42. Temperatura 15 grados. Humedad 88%. Estás escuchando a Martín Benítez Encendiendo Tradiciones. Yo me muero de quebranto como pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Yo me muero de quebranto como pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Si
Si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza, porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza, porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca. Yo no quiero sufrir más tanto tiempo esta tristeza. Quiero ver ya tu promesa, ingrata paloma blanca. Yo no quiero sufrir más tanto tiempo esta tristeza. Quiero ver ya tu promesa, ingrata paloma blanca. Estás escuchando a Martín Benítez, Encendiendo Tradiciones. Encendiendo Tradiciones. Ya llegó el fin de semana, se pondrá linda la cosa. Ahí bailen lo de Doña Rosa, cerquita de la colonia. Según dijo Doña Antonia, cuando termine la misa, va a llevar a sus gurisas, que son lindas por demás. Con una de ellas quizás bailaré la noche entera, soy bailarín donde quiera. No he de andar con cosas chicas, pues como el dicho lo dice, sarna con gusto no pica.
imposible detener el tiempo, son solo momentos que vienen y van. Si fueron buenos o malos, casi no importa cómo sucedió. Y no será el olvido el que mate amigo, lo que siempre he sido yo. Viví a mi manera, feliz y contento, y fue mi destino, allá en los caminos, llevar melodías de mis sentimientos. Estás escuchando a Martín Benítez Encendiendo Tradiciones. AM970. Es la hora 8:56 minutos. Temperatura 15 grados. Humedad 88%.
Estás escuchando a Martín Benítez, Encendiendo Tradiciones. Encendiendo Tradiciones. El chamamé por bandera llevan Peloso y su equipo. Es la barra del rincón del paraje Tacuaral. Su gran arquero amarilla va atajando nuestro sueño. Domador, chamamecero, buen correntino sin par. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Gran cierre de Invasión del Amor de Dios en Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Este sábado 5 y domingo 6 de octubre desde las 18:30 horas en la Fundación CBC. Acceso Este, Ruta Nacional 119, frente al Gran Hotel. Serán noches de poder. Dios hará grandes cosas. No vengas solo. Te esperamos. Fiesta de las familias de Invasión del Amor de Dios. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión.
pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Cara. Este año te presentamos la fiesta en carpa gigante. Y actuarán Ángel Pisochi y Los Ángeles del Chamamé. Me preguntan por qué tomo. Y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy calentero. Por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en cumbia y chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre. Organiza Hermanos Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos. Me golpeaste el alma sin piedad. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú Cuatiá. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet,
Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería. Ya estamos con la vuelta al cole. Todo lo que necesitas, las mejores marcas y precios. Mochilas, carpetas, repuestos, cuadernos, lápices, cartucheras, bolígrafos. Lista para el jardín, 20% de descuento. Tarjetas Consumax Plan Max. Cuadernos tapadura por 100 hojas, 3.500 pesos. Cuaderno tapadura por 168 hojas, 4.900 pesos. Cuaderno Laprida por 100 hojas, 5.500 pesos. Repuestos Laprida Eco por 400 hojas, 9.000 pesos. Bolígrafos Fluor por 2 unidades, 2.000 pesos. Además, todo en descartable. Bolsas, camisetas, caja para pizza, papel, vasos plásticos. Facundo, Isabela Católica 2283. Y vamos al cole con Facundo. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774-490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:11 minutos. Temperatura 16 grados. Humedad 88%. Somos de Iglesia El Refugio, así que esta mañana te vamos a estar compartiendo, vamos a estar estando con vos, con esta horita hasta las 10 tenemos, así que tenemos muchas actividades, muchas cosas para comentarte, así que te invitamos a que te prepares unos mates, si estás limpiando, estás lavando, estás trabajando, que te vamos a hacer compañía este ratito. La tristeza y el dolor, y entra la alegría. Muy bien. Bueno, como te decía recién, somos de Iglesia El Refugio, de acá de Curuzú Cuatiá. Nuestra iglesia está ubicada en Rodríguez Peña 255. Nuestros pastores son Mario y Marta Cerono. Este espacio que nos brinda la radio lo hacemos los días miércoles a la tarde y los días sábados a la mañana. Así que toda la semana venimos a compartirte una porción de la palabra, a compartirte lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que quiere hacer en tu vida. Muy bien, y no estoy sola hoy, estoy acompañada por dos bellas chicas que me vinieron a hacer compañía también para traerle una porción de la palabra, para traer lo que Dios está haciendo en este tiempo y lo que va a hacer. Bienvenida Marta. Bendecido, muy buenos días, adorable audiencia. Me llamo Marta, acá estamos para animarte a que no te desprenda del dial,
No es casualidad que estés ahí, así que te damos la bienvenida para que te quedes en el programa. Así es, también está Yani, que es la primera vez que viene a la radio, así que también le damos la bienvenida a Yani, que hoy vino a acompañarnos. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, como dijo Estela, mi nombre es Yanina y bueno, esperamos que pases muy bien esta hora con nosotros compartiendo una palabra para vos de parte de Dios y bueno, quédate con nosotras. Muy bien. Bueno, chicas, hoy tenemos un fin de semana bastante movido, bastante activo, un fin de semana donde estamos en modo fiesta nosotros. ¿Por qué? Porque si venías escuchando la radio o hoy es la primera vez que te estás enganchando, nosotros hacemos Invasión del Amor de Dios, que es un movimiento sobrenatural donde íbamos casa por casa a levantar pedidos de oración, donde las personas, vos que estás del otro lado, aún nosotros hemos completado un troquel donde teníamos varios pedidos de oración y Dios ha respondido. Esto se hace más de 10 años, exactamente 12 años por ahí, que se hace eso en Curuzú, Cuatiá y en diferentes partes del mundo. Es una visión que trajo el apóstol Ledesma de Chaco y se viene a compartir acá también en Curuzú, Cuatiá y en diferentes lugares. Pero nosotros tenemos hoy el cierre de Invasión del Amor de Dios, que ya lo anunciamos el miércoles. Te invitamos hoy a que vos también puedas ser parte de este cierre de Invasión del Amor de Dios. A ver, chicas, si ustedes le pueden ubicar a las personas dónde hacemos el cierre. Hacemos hoy y mañana, sábado y domingo, 18:30 horas, en el acceso oeste, en la ruta 119, en la fundación, en un terreno que hay de la fundación. Si no sabe dónde queda, es al lado de Sanabria. Exactamente, para que sea más exacto y puedas llegar, por ejemplo, si te vas hasta Brazaleña, la salida de Los Palos, te cruzas enfrente y ya vas a ver las banderas de invasión, ya vas a ver ya un banner, ya nos vas a ver a nosotros esperándote. Hay colectivos también que te pueden acercar, así que si no sabes cómo, comunicate al 3774-634819 o al 3775-405025. Exactamente, que ahí vamos a estar ubicándote. Voy a decir, yo quiero ir, pero vivo, no sé, en el Centenario. Yo quiero ir, pero vivo en el Barrio Norte, me queda lejos. Quiero ir, estoy en el Yaguá. Quiero ir, estoy en diferentes barrios. Nosotros contratamos colectivo, combis, para que ustedes puedan llegar a ese lugar. Si tenés una dificultad y no tenés los medios para llegar solo, bueno, comunicate con nosotros al 3774-634819 o 3775-405025. Será un gran día. Estamos todos ya con festividad, como decía hoy Estelita, ¿no? Un día de fiesta para nosotros, ¿no? Sí. Es el gran día, llegó el gran día tan esperado. Y ahí vas a recibir tu milagro, vas a salir renovado, vas a salir rejuvenecido, sin ningún dolor. Si llevas dolor, vas a salir sin nada, no vas a salir como entraste, vas a salir renovado. Así es, exactamente. Así que te animamos, te invitamos a que puedas ser parte. ¿Y por qué te invitamos tanto? ¿Por qué será? Porque sabemos que Dios responde, sabemos que Dios pudo haberte respondido y queremos saber también tu testimonio. Así como contábamos el miércoles muchos testimonios, todos los días se suman diferentes testimonios de personas, porque nosotros, aparte de haber ido casa por casa o habértelo hecho en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la universidad, aparte de haber hecho invasión, después tuvimos nuestra cadena de 24 horas de oración y estuvimos orando por cada pedido. ¿Y después qué hacíamos? Después de las 24 horas. Ahí visitábamos, llamábamos a las personas si recibieron su milagro. Ahí estás a tiempo todavía, porque seguimos, si no recibiste tu milagro, seguimos orando. Pero si no recibiste tu milagro, hoy va a ser el gran día. Hoy y mañana, hoy sábado y domingo a las 18:30 horas.
Te esperamos. Así es. Yani, ¿querés repetir de vuelta la dirección de la iglesia? La dirección de la iglesia es Rodríguez Peña 255. Tenemos reunión los días domingo a las 19 horas, así que te esperamos con toda tu familia. También tenemos redes sociales si nos querés buscar en Instagram, iglesia-el refugio. Ahí en Instagram justamente hay un videíto, y también en Facebook, pero en Instagram hay un video donde las chicas te están ubicando para llegar hoy al evento. Está bien detallado, te muestran en imagen cómo llegar, así que te animamos a ir a nuestro Instagram, iglesia-el refugio, para que puedas ver nuestro video, para que puedas ver el flyer también con la invitación, con la dirección exacta, así que no te podés perder. Y el Facebook es también Iglesia el Refugio, así que búscanos. Te repito la dirección de la iglesia, Rodríguez Peña 255, y nuestro día de reunión, celebración para toda la familia, los domingos a las 19 horas. Así es, así que no te podés perder esta gran fiesta que ya están programando, ya toda la semana se estuvo trabajando allá en el terreno. La verdad que es una gran victoria, un logro, porque hace mucho tiempo teníamos espacio y estaba en el corazón de nuestros pastores poder hacer un evento ahí, y este año fue como que ya sí, lo tenemos que hacer, y ya se colocaron las luces, ya hay agua, se puso el terreno hermoso y se está preparando para recibir almas, para recibirte a vos, para recibir a las personas, para recibir los niños, para todo. Así que estamos más que súper contentos de poder recibirte en ese terreno que va a ser como nuestra segunda casa también, para que podamos recibir una porción del cielo, para que podamos recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Así como lo hizo con nosotros y lo ha hecho todos los días con diferentes personas, también Dios quiere obrar en tu vida. Así que el miércoles justamente decía, capaz te recorriste muchos lugares, anduviste por tantos lados, decís, bueno, ya tiré la toalla, ya no tengo más esperanza, ya no tengo fe en nada, pero te desafiamos a que hoy puedas ir, que hagas este último paso, y vas a ver cómo Dios te va a respaldar, vas a ver cómo Dios va a estar ahí dándote ánimo, dándote ese milagro que estás esperando. Solamente tenés que depositar un poquito más de fe, hacer un pasito más y llegar a esta fiesta de invasión del amor de Dios. Amén. Pero no vengas solo, tráele a tu familia, a un amigo, a un familiar, al que vos quieras, pero no vengas solo. Venite con tu familia, vas a pasar una noche inolvidable, porque el Señor va a hacer maravillas en tu vida y en la de tu familia. Así que te esperamos, vas a ser los mejores, el mejor lugar donde te podemos invitar a que vayas es ese lugar. Amén. Así es, porque siempre nos invitan, ¿no?, a diferentes lugares, nos invitan, qué sé yo, vamos a la plaza, vamos a esto, pero nosotros no, te estamos invitando a que puedas ser parte de invasión del amor de Dios, de este cierre. Te invitamos a que vos puedas recibir las bendiciones del cielo, te invitamos a que vos puedas ser parte de lo que es invasión del amor de Dios. Jóvenes, niños, grandes, todos estuvimos haciendo invasión del amor de Dios, y hoy también vamos a estar ahí recibiéndote, vamos a estar atendiéndote. Como le decía ayer a unas personas, le decía, avísanos si llegan tarde, porque hay personas que trabajan y me decían, pero yo voy a llegar más tarde. Bueno, avísame cuántos son y yo ya voy y te guardo un lugarcito para que no te quedes sin lugar, porque eso sí también, podés llevar tu silleta si querés, va a haber asientos, pero si querés llévate vos tu silleta, tu reposera, llévate tu mate, llévate un abrigo. Si vas con chicos, también le decía a las mamás, lleven una botellita de agua, una galletita, un pan, algo. ¿Por qué? Porque si no los chicos por ahí se aburren y quieren comer. Entonces ya vamos preparados para no tener excusas para decir, ay, no, me tengo que ir, o ay, llego tarde. Podés llegar tarde, no importa. Lo importante es que vos quieras ir y que vayas, ¿sí? Te repetía, te decíamos que si no tenés en qué ir, que nos avises a los numeritos que ahora vamos a estar pasando nuevamente. Y
a los números que vamos a estar pasándote nuevamente y que nos digas, mira, yo no puedo ir, no tengo cómo, y bueno, te comunicas a los números y nosotros coordinamos, te decimos las diferentes paradas que van a haber hoy y mañana también, para que puedas ir. Es totalmente gratuito, por eso la iglesia se movilizó para que todos puedan ir, para que nadie quede fuera. Si tenés a alguien que no se puede movilizar por sus propios medios, nos avisás. Si lo querés llevar, nos avisás. Vemos la manera, buscamos la forma, pero no te quedes fuera. Es importante que todos puedan asistir. Así que, chicas, a los numeritos para que se puedan comunicar. 3775 40 50 25. Muy bien. Y el otro numerito es 3774 63 48 19. Así es. También si ahora querés mandar un mensaje pidiendo oración, si ahora querés mandar un saludito, porque sabemos que hay muchos que están escuchando a esta hora de la mañana y está temprano, están levantados, también podés mandarnos un mensajito diciéndonos de dónde estás escuchando. Sabemos que los parajes de San Jaime, de Chajarí suelen escuchar también, de los diferentes parajes, así que de Sauce también llega la radio, así que de Cazadores Correntinos y Conquistadores, ahí está, me acordé porque tenemos unos oyentes que siempre mandan mensajes de Conquistadores mandando saludos, así que también le mandamos saludos a ellos si están en este momento escuchando, pero es importante que nos manden un mensajito y nos digan, mira, estamos escuchando de tal parte, hicimos invasión del amor de Dios y tuve respuesta o no, a mí me hicieron hace muchos años también. Es importante que interactuemos en esta mañana. Y acá Marta nos trajo un pensamiento, un versículo de la Biblia que está muy hermoso y que le voy a hacer que lea primeramente su Biblia, su versión, y después yo leo la otra que está muy lindo para compartirte una porción de la palabra en esta mañana. Para que veas lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. Rescata del hoyo tu vida, te corona de amor y de ternura. Sacia de bienes tus anhelos y te rejuvenece como el águila. Cuántas maravillas hace el Señor en nuestras vidas. Y eso hoy tiene preparado para vos. Anda a buscarlo. Corre. Así es. Acá en la otra versión dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Wow. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Qué hermoso pasaje, qué hermoso mensaje justamente, sí, que nos da Dios. Dios eso quiere hacer hoy con tu vida. Voy a decir, pero nosotros te presentamos un Dios de amor, justamente invasión del amor de Dios es invadir a las personas, invadir la ciudad, invadir donde nos movamos con invasión del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor no mira nuestra condición, el amor no se fija si lo que tenemos, lo que no tenemos, no se fija lo que somos. ¿No? El amor entra y entra en cualquier lugar, en cualquier parte. Y Dios es eso. No te presentamos un Dios condenador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es algo que siempre tenemos que saber. Nosotros no estamos para condenar, nosotros no estamos para juzgar. Estamos, sí, para rechazar el pecado, obviamente, pero para amarnos. Para amarnos unos a otros, para llevar el amor de Dios a las personas, para que las personas puedan recibir, obviamente, lo que Dios tiene para cada uno. Y acá dice, y sana todas mis enfermedades. Dios, obviamente, que quiere sanar tus enfermedades. Jesús murió en la cruz justamente para que nosotros vivamos en libertad. Así que si estás pasando por un momento de enfermedad, de decir, bueno, a mí, pero no, ya el médico me dijo esto, ya lo tengo de por vida, que deja todo en las manos de Dios y vas a ver cómo
Él va a obrar. Dice, me redime de la muerte. Hoy en día, ¿cuántos casos de depresión, cuántos casos de suicidios que estamos escuchando? Muchos jóvenes, personas grandes que llegaron a esta época que justamente se endeudaron o no llegan al mes, o separaciones, los chicos que se sienten solos en las casas. Bueno, dice que Él te redime de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que te saca de eso, te libra de la muerte y te corona con amor. Él viene a darte ese amor que quizás no lo recibís, no lo recibiste de chico, no lo recibís hoy en día, no tenés ese amor, algo sentís que te falta. Bueno, Dios viene a llenarte esa área justamente que te está haciendo falta. Así que tiene hermosas cosas, tiene Dios para tu vida. Obviamente el camino del Señor no es todo color de rosa. Vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar cosas. Ayer justamente conversaba con unas niñas, adolescentes, un grupito muy lindo, y le decía, vamos a pasar por situaciones, pero lo bueno es que tenerlo a Dios de compañero, de tu amigo, de sostén, es hermoso. ¿Por qué? Porque vos pasás esas luchas, pasás quizás una enfermedad, pasás una crisis, pasás un problema, pero lo pasás acompañado, no lo pasás solo. Amén. ¿No? Y Él te ayuda a salir. Pero si estamos solos, si no tenemos de dónde agarrarnos, obviamente que se hace más difícil la lucha, se hace más difícil pasar por los problemas. Así que Dios quiere estar con vos, quiere acompañarte y quiere hoy que puedas experimentar su amor. Así que te volvemos a invitar al cierre de Invasión del Amor de Dios que vamos a estar teniendo hoy 18:30, mañana domingo también 18:30, allá en el terreno de la Fundación. Ya te dijimos que podés ir en algún medio, que vos, si no tenés en qué ir, nos avisás. O si sos de otros barrios y querés ir en la línea 2 te deja en la escuela especial. De ahí tendrías que bajarte y caminar un poquitito más, pero vamos a estar ahí todos, ahí atentos, recibiendo, esperando a las personas, vamos a estar mirando y al que pase le vamos a invitar, obviamente. Si quieren recordar dónde era. La fundación, en el terreno de la fundación, el acceso oeste sobre ruta 119 al kilómetro 33. Es un gran cierre de Invasión del Amor de Dios. No tenés cómo perderte porque ese lugar va a estar todos con banderas de invasión. Va a ser un día muy inolvidable para vos. Llegá con alguien, no vengas solo, trae a tu familia. Venite corriendo, no te quedes. El mejor lugar donde podés venir hoy es en el terreno de la Fundación. Amén. Hoy 5 y mañana 6 a las 18:30 horas. También decía acá, como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de lo que lo reverencian. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras que tiene! El Señor nos habla todos los días a través de la Biblia. Su palabra es viva. Así que te animo a que pueda venir hoy. Traete a un amigo, a alguien, para que participe. Si venís con una dolencia, sobrepises en ese terreno, saldrás sano. Amén. Así que te invitamos a también a que hoy también vamos a saludar a nuestras otras iglesias hijas también, porque ayer hubo cierre en Chajarí. Sí. Estuvo precioso el cierre en Chajarí. Tenemos en San Jaime, en Montecasero, Paso de los Libres. Así que les mandamos un saludo para ellos también, y que el cierre sea también inolvidable para ellos, como fue el de Chajarí anoche. Exactamente, un grupo de la iglesia de acá, un grupo de Curuzú Cuatiá, una comitiva viajó a Chajarí, así que entre esos estuvo mi nena que está en la danza. Así que ayer justamente le contaba a las chicas, le decía, hablaba con una nena que fue por primera vez a escuchar la palabra, porque en los distintos barrios también tenemos
células, donde nos reunimos en una casa, compartimos la palabra, compartimos un momento lindo. Pero eso es aparte. Hoy no te queremos enredar. Hoy solamente queremos hablar de invasión del amor de Dios. Pero justamente le decía, no hay cómo aburrirse en la iglesia. Todos los días hay una actividad. Todos los días tenemos oración, desde la mañana hasta la noche. La mañana temprano ya arrancan los hombres ahí orando. Y a la noche también todo el día hay oración. Si querés ser parte, sumate. Tenemos reuniones de jóvenes también para que puedan... estamos teniendo en el Martín Fierro a la mañana por el momento, pero hoy no tenemos. Ya te vamos a estar avisando cuando volvemos con las reuniones porque hay actividades, viaje, hay muchas actividades con los jóvenes. Y también tenemos escuela de vida, que son los sábados a la mañana, que hoy justamente no hay, pero ya va a haber, vamos a retomar. Y así un montón de cosas los días jueves, también tenemos reuniones, los domingos, los lunes, discipulado. Así que no hay cómo aburrirse en la iglesia. Voy a decir, wow, qué cantidad de cosas que hacen, sí, y qué lindo, porque nos sentimos súper útiles y aparte podemos llevar la palabra a otros y bendecir a otros. Así que vamos a darte las redes sociales para que puedas mirar, como recién decía Yani, un videíto cortito donde te explica cómo llegar al terreno de la fundación. Así es, tenemos nuestras redes sociales y bueno, ahí subieron un video donde te explica cómo llegar. Dos de nuestras chicas están ahí en el video y te explican exactamente cómo llegar, desde que cruzas la ruta hasta que entras al lugar. Así que anda a mirar nuestras redes sociales, nos podés encontrar en Instagram como Iglesia El Refugio, Iglesia-El Refugio, y también en Facebook. El Facebook no importa si no mandás la solicitud de amistad porque el video está en forma pública, así que ni bien entras al perfil de Facebook, lo podés visualizar, está en forma pública. Y te recuerdo el Instagram, Iglesia-El Refugio, anda a seguirnos, anda a ver el video, ahí está toda la información del gran evento que va a ser hoy y mañana, que va a estar espectacular. Amén. Así es, te repito los números de teléfono y de paso le mandamos saludo a un oyente que mandó mensajito, que ahora vamos a estar orando también por los pedidos de oración en un ratito. Al 3774-6348-19 o si no al 3775 40 50 25. Así es. Te pasamos los números cada rato, sí, cada rato te vamos a pasar los números para que nos mandes tus pedidos de oración, para que te comuniques si hoy querés ir al evento, que es totalmente gratuito, libre, lo hacemos al aire libre justamente, donde contamos con combis, colectivos, si no tenés en qué movilizarte o estás imposibilitado y no podés movilizarte y querés ir, avísanos, vamos a buscar la manera. Como sea, te vamos a llevar al evento para que vos no te quedes fuera de lo que es este gran cierre de invasión del amor de Dios, que la verdad que hoy Dios tiene preparado tantas cosas para tu vida, tantas cosas para nosotros también, porque obviamente que nosotros también recibimos de parte del cielo, también recibimos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que no te quedes fuera, llévate tu mate, llévate lo que sea. Ahí va a haber igual algún kiosquito armado ahí seguramente, pero si querés puedes llevar tu mate, llevarte a los niños, que los niños no queden fuera. Es importante que también ellos también puedan ser partícipes de esto, este gran cierre de invasión del amor de Dios. Amén. Vamos a mandar saludos a Patricia Ayala, que está en sintonía escuchando el programa. Patri. Te mandamos muchas bendiciones, Patri. También a Tito Luna, que nos escucha todos los sábados y los miércoles. Muchas bendiciones para ellos. Y a toda la adorable audiencia que está escuchando del otro lado, muchas bendiciones. Así es. Muy bien. Invasión del amor de Dios. ¿Por qué salimos a hacer invasión del amor de Dios? A ver si alguna... Yani, que es tu primera vez que hiciste invasión del amor de Dios, ¿qué tal te sentiste? Contale a la audiencia que está del otro lado, porque la primera vez es mejor fresquito. Así es. Bueno, este año hicimos invasión del amor de Dios, fuimos a los barrios, fuimos casa por casa y bueno, la verdad es que fue una experiencia hermosa porque
lo más lindo es tener contacto con las personas, poder hablar, que ellos nos cuenten sus problemas, sus necesidades, porque todos tenemos necesidades y problemas, pero sabemos que hay un Dios que le interesa nuestros problemas, le interesa nuestras necesidades, y Él dice que en su palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, o sea que Él tiene, porque tiene cuidado de nosotros. Entonces, esta invasión del amor de Dios fue para llevar ese amor de parte de Dios, fue para que las personas sientan que no están solas con sus problemas, que hay solución, que hay esperanza, y fuimos a llevar ese amor y ese aliento a esas familias. Hay personas que creen que ya es imposible, que tienen una enfermedad, que le dijeron que no hay solución, que tienen un problema, que piensan que ya no tiene ninguna solución, pero nosotros fuimos a llevarle ese amor, esa solución, a decirle que para Dios no hay imposible, y Dios puede intervenir en su situación y puede darle la esperanza, puede darle todo lo que necesita. Así es, así es. ¿Y cómo te sentiste vos haciendo invasión del amor de Dios? Bueno, yo me sentí muy contenta, muy feliz, porque, bueno, las personas nos recibieron muy bien, con mucha disposición, así que, bueno, agradecemos, y por ahí alguien nos está escuchando, que le fuimos a hacer rellenar el pedido de oración, el troquel. Le agradecemos por la disposición, y porque, bueno, sabemos que Dios es el que va a obrar en sus milagros, en lo que ellos necesitan. Así que, bueno, fue una experiencia muy linda, porque dejamos de enfocarnos por ahí en nosotros mismos, nos enseña a no ser egoístas, sino a poder mirar a los demás, lo que necesita el otro, el prójimo, y eso nos hace muy bien a nosotros, poder mirar la necesidad de los demás y no solamente enfocarnos en nosotros. Es lo que nos bendice, es lo que nos da vida, es lo que nos da alegría, el poder dar. Dice también la palabra de Dios que es mejor dar que recibir, que hay más alegría en dar que en recibir. Y nosotras somos bendecidas, mucho más bendecidas cuando damos que cuando recibimos. Así que la verdad que fue una experiencia muy linda. ¡Wow! ¡Qué hermoso, Yani, lo que contás! Y es cierto, ¿no? Salimos de la comodidad porque teníamos que dejar tiempos quizás. Igual tampoco es que estábamos todo el día haciendo invasión, pero programar nuestro día para poder salir a los barrios. Había personas que tenían que dejar los chicos, el trabajo, cosas así, pero qué hermoso es, como decía Dani, dar más que recibir, ¿no? Sin duda que Dios bendice también cuando nosotros damos nuestro tiempo, nuestra disposición, pero dar ese tiempo que hoy en día nadie te dedica tiempo, y mucha gente necesita ser escuchada, necesitamos todos ser escuchados, y con Invasión pudimos llegar a diferentes puntos, a diferentes barrios, a diferentes ciudades, a diferentes familias, que hoy se abrieron más de 70 y pico casas de paz, porque trabajamos con esto que se llama Casa de Paz, que vamos a tu casa 15 minutitos, oramos por la necesidad, te compartimos un librito que dura 9 semanas la Casa de Paz, son 9 semanas que vamos a tu casa una vez 15 minutitos, coordinamos el horario obviamente y llevamos la presencia de Dios a tu casa. ¿Por qué? Porque cuando está Dios en tu hogar, las maldiciones se cortan, se rompen. No puede haber nada malo porque Dios entró a tu casa, entró a tu vida. Así que eso es lo que hacemos, y gracias a Invasión del Amor de Dios, muchas puertas, muchas casas, muchas familias abrieron las puertas de su casa para que nosotros lleguemos y le llevemos invasión, le llevemos la palabra de Dios a sus hogares. Así que si vos sos parte de eso, si te hicimos Invasión del Amor de Dios y no te hablamos de Casa de Paz quizás, o recién ahora estás escuchando porque ese día lo hiciste rápido o porque no prestaste mucha atención, bueno, te decimos, trabajamos con esto que se llama Casa de Paz, donde vamos a tu casa, solamente 15 minutitos, te compartimos la palabra y nada más. Así que si vos querés ser parte, te gustaría que te hagamos una visita, contactate a estos numeritos que te estuvimos pasando. ¿Para qué? Para que nosotros también vayamos. Lo hacemos si estás lejos, si como recién mandaba mensaje
que están en el campo muy lejos, no importa, te hacemos videollamada o llamada común, no hay excusa, ¿eh? Igual el otro día me decía una chica, ay, no tengo tiempo, estoy todo el día ocupada, que esto, que lo otro, o otras cosas. Y le dije, no importa, te hago videollamada o te llamo, pero no hay forma de que Dios no pueda llegar. Hoy en día tenemos este aparato tan hermoso que es el celular, y lo usamos para tantas cosas que también lo podemos usar para bendecir tu vida, obviamente. Amén. Donde podemos compartirte la palabra, donde podemos orar por vos, un audio, un mensaje, tantas cosas que podemos hacer con el celular. Así que no hay excusas, no tenemos trabas, no tenemos impedimento para que Dios llegue a tu vida. Amén, sí, Señor. También te queremos invitar, no queremos dejarte de invitar en realidad al evento. Queremos que vos puedas ser parte de este gran cierre de invasión del amor de Dios. Queremos que no te quedes fuera, ¿sí? Esta fiesta que hoy vamos a estar teniendo, esta fiesta que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Así que te invitamos hoy, 18:30 horas, comienza, ya te dije, ya va a haber lugar para sentarse, pero si llegás temprano, ya toda le decía lo mismo, si llegás temprano tenés lugar, si no, llévate tu silletita, llévate lo que tengas, un banquito, lo que sea, o en el césped también te puedes sentar, te tira una mantita ahí y te sentás, porque hay espacio de sobra en el terreno. Así que para que puedas ir, lleva tu mate, el agua, lo que quieras, y anda a recibir de Dios. Es totalmente libre, es gratuito. Comunicate a los numeritos para que vos puedas llegar. Si no tenés cómo irte, nosotros nos comunicamos y vemos la manera de que vos puedas llegar. Comunicate al 3775 40 50 25 o al 3774 63 48 19. Esos son los numeritos donde vos podés comunicarte durante todo el día, hoy y mañana. ¿Para qué? Para que puedas acercarte al predio, para que puedas acercarte, y nosotros vemos la manera de poder acercarte también. Así que les decíamos, hoy compartíamos este salmo, ¿no? Que hablaba justamente de todo lo que Dios tiene para tu vida y de lo que Dios puede hacer. Pero también queremos hacerte conocer de un Jesús, un Hijo de Dios que se entregó, y hablaba más temprano de que alguien se entregó en la cruz por amor a vos, por amor a mí, por amor a la humanidad. Y Él no dijo, yo no, la humanidad, o aquel, mira ese pecador, o mira, me va a doler, me va a costar. No dijo nada. Se cayó y se entregó. Se fue a la cruz sin chistar, sin decir nada. Y ayer le decía a unas chicas, si hoy te llaman a vos y te dicen tenés que morir en la cruz porque tenés que ir a sacrificarte por el mundo, tenés que sacrificarte por tu familia, tenés que sacrificarte ¿vos lo harías? Y sinceramente no. Ya donde nos den un garrotazo, creo que vamos a chillar y ya no vamos a repetir, vamos a decir no, me vuelvo, me dejo todo. Porque el humano, nosotros somos así. Pero Jesús no hizo eso. Jesús se entregó, se cayó y se fue y se entregó en la cruz por vos y por mí. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida plena, para que lo conozcamos a Él, para que nosotros hoy podamos tener esta libertad que tenemos. Quizás me decís, pero yo no tengo tanta libertad, estoy preso o estoy esclavo en mi casa, estoy esclavo del alcohol, estoy esclavo del cigarrillo, tengo esta enfermedad, estoy depresivo, estoy acostada todo el día, acostado, tengo problemas en mi casa, me maltratan, un montón de cosas puede estar pasando. Pero sí, Jesús murió para que vos no vivas así. Jesús murió para que vos puedas ser libre de todo eso que te puede estar pasando, que no está bien. Así que, donde estás, queremos animarte que puedas hacer esta oración de entrega para que Jesús entre en esta mañana a tu vida, a tu casa, a tu corazón, sobre todas las cosas, y que puedas entregarle todo esto a Jesús.
Así es, te invitamos que ahí donde estás puedas abrirle tu corazón a Dios, puedas cerrar tus ojos y realmente con un corazón sincero, un corazón dispuesto, puedas repetir esta oración, conmigo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana, te pido perdón, por todos mis pecados, te pido que me limpies, que sanes mi corazón, que me restaures, te pido que entres en mi vida. Y como te pido que anotes mi nombre, mi nombre en el libro de la vida, para que cuando parta viva toda una eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a esta familia, porque ahora pasamos a ser una familia. Yo antes decía, cuando recién llegué a la iglesia, escuchaba que todos se decían hermanos, y no entendía el por qué, hasta que se me reveló, nadie me contó, ni me explicó, no, que claro, pasamos a ser una familia en Cristo y somos todos hijos de Dios, entonces entre todos nos decíamos hermanos, por eso que nos llamamos hermanos. Así que pasaste a ser un hermano nuestro, así que contactate al 3774-634819 y decime, hice la oración, ¿ahora qué sigue? ¿Qué hago después de esto? Y nosotros te vamos a estar guiando, te vamos a estar ayudando, vamos a estar ahí acompañándote. También queremos orar por los pedidos de oración para que también puedan recibir, así que vamos a orar por la salud de Raúl, para que Dios obre en su vida. Dice que está hermoso el programa, así que muchas gracias a los oyentes que están del otro lado. Muchas gracias. Y vamos a orar por cada pedido de oración, por cada persona que está en este momento pasando un momento difícil, un momento de salud, como te decía recién, un momento de depresión, de desánimo, de falta de trabajo también, que no puedes llegar a fin de mes. Bueno, también vamos a orar por cada necesidad. Amén. Queremos decirte primeramente que el Señor te ama. Amén. Te ama. Así que, Señor Jesús, en esta mañana, papá, ponemos en tus manos, Señor, a cada persona, Señor, que en esta mañana ha pedido por su salud, Señor, que tú estés levantándole de donde se encuentre, Padre amado. Que le levante de esa cama de dolor, ese lecho de dolor, papá, bendecidos y en victoria. Te pedimos por aquellas personas que quizás estén sin trabajo, Señor, que le consigas un trabajo digno para cada uno de ellos, Señor. Espíritu Santo, te pedimos por cada niño, por cada anciano, te pedimos por cada hogar, por cada familia, Señor. Ellos están en tus manos, Padre. En esta mañana ponemos a todas estas peticiones, Señor, porque sabemos que tú estás obrando. Aunque no te veamos, Señor, tú estás ahí. Tú le estás, Señor, levantando, abrazándole, Señor, a cada persona, Señor. Te damos gracias, papá, porque hoy por tu amor y tu misericordia nos regalaste un nuevo despertar, Señor. Gracias, papá, por este tiempo contigo. Gracias por este programa. Gracias porque podemos llegar a los lugares donde a lo mejor no conocen de tu palabra, Señor, y hoy lo llevamos como un alimento, Señor, para que ellos se sientan saciados, Señor, espiritualmente, Padre. Bendecimos cada hogar, cada familia, papá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, suelta los recursos para cada persona. Señor, sé tú el administrador de cada hogar, de cada familia, papá. Sé tú, Señor, el que lleve las riendas de ese hogar. Sé tú, Señor, quien guía a los jóvenes, papá, a los adolescentes, Señor, a venir a tu encuentro, a tener un encuentro contigo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Así que estos últimos minutitos te invitamos a que puedas ir al cierre de Invasión del Amor de Dios, a que puedas participar. Te vas en la línea 2, si sos del barrio La Flor, el Porteño, te queda re bien, te vas hasta la línea 2, bajás en la escuela especial, la escuela 7, y
ahí te caminas un poquitito hasta Brazaleña y vas a ver ya las banderas, vas a ver todo y alguien te va a estar guiando para que puedas llegar hasta el evento, ¿sí? Si no, si sos de la otra parte de la ciudad, del barrio norte, el Centenario, esa zona, tenemos colectivos que van a estar pasando, tenemos totalmente gratuito para que puedas también sumarte y puedas ir. Así que te vamos a llevar y te vamos a traer. No hay cómo perderse, es facilísimo. Yani recién decía en las redes sociales, hay un videíto cortito, muy explicativo que hicieron las chicas para que te puedas guiar hasta el terreno de la fundación también, si te vas por tus propios medios o querés caminar, porque hay mucha gente que camina y le gusta, así que pueden mirar el videíto que se van a guiar. Es muy sencillo, es muy fácil, porque la mayoría conocemos los palos de Curuzú, así que enfrente de los palos está el terreno de la fundación, así que llévate tu silleta, llévate tu termo, tu mate, una mantita o una camperita para estar abrigados. No termina muy tarde, pero a la noche por ahí quiere refrescar, así que te esperamos, te invitamos, estamos más que felices de que vos también seas parte de este cierre de Invasión del Amor de Dios. ¿Querés repetirle las redes sociales? Así es, te repetimos nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram como iglesia-el refugio. Anda a buscarnos, seguinos y bueno, ahí está todas nuestras actividades. Especialmente ahora último se subió ese video que está, como dijo Estela, muy, muy cortito y muy bien explicado sobre cómo llegar al gran evento que tenemos hoy y mañana. Así que seguinos en Instagram, iglesia-el refugio, y en Facebook también nos podés encontrar como Iglesia El Refugio, y también está el video, manda tu solicitud, pero si no, de todos modos, si no te aceptan enseguida la solicitud, está todo el perfil de forma pública, así que podés ver en nuestro perfil de Facebook también todas las actividades, e independientemente si seas amigo o no de la cuenta, podés ver todas las actividades, los videos, los días de reunión, todo lo que hacemos, así que anda a seguirnos en nuestras redes sociales. Así es, así que no te quede fuera, sé parte de esto, lo que es Invasión del Amor de Dios, el gran cierre. Estamos preparando banderas, las remeras, todo hermoso. Las chicas ahora de la danza están justamente ensayando en el terreno, así que la verdad que va a estar hermoso, no te quedes fuera, es totalmente libre y gratuito. Te repito eso porque por ahí decía, ay no, me van a cobrar, me van a pedir esto. No te vamos a pedir nada, solamente tu presencia, que es lo más importante y lo más lindo, que vos puedas ir vos, y como dijo hoy Marta temprano, no vayas solo. Lleva a un familiar, lleva a un amigo, lleva a alguien, a tu vecino. Quizá vos decís, pero yo no tengo nada, estoy re bien, pero conoces a alguien que sí necesita, que ya se fue por todos lados y no recibió respuesta. Bueno, llévalo hoy, probá con Dios, que Dios no te va a fallar, Dios te va a respaldar, Dios va a estar ahí, más que feliz, y nosotros obviamente de recibirte hoy en Invasión del Amor de Dios, el gran cierre. Recordamos que lo tenemos allá afuera, a la salida de Curuzú Cuatiá, tenemos diferentes medios para que puedas ir. Es totalmente gratis, avisanos, mandanos un mensajito al 3774-63-4819 o si no al 3775-4050-25. Y a partir de este momento ya sentirás un gozo en tu corazón porque ya recibiste a Jesús en tu corazón. Así que hoy vas a sentir una alegría a la mañana, aquella persona que hizo la oración de entrega al corazón de Jesús sentirá algo diferente porque Jesús está habitando en él. Amén. Así que te esperamos hoy al cierre de Invasión. No te quedes afuera a las 18:30 Hoy sábado 5, mañana 6 de octubre te esperamos en la Fundación. Acceso Oeste, ruta 119, kilómetro 33, frente al Gran Hotel también. Brazaleña también queda enfrente, sí. Amén. Así es, así que no te quedes fuera, se parte. Acá justamente me están preguntando por el recorrido del colectivo, cómo va a ser, pero te vamos a estar todo el día así pendiente del celular, así que vamos a tener cargado el teléfono las 24 horas del día hoy para estar pendiente al teléfono, para avisarte las paradas, para pasarte dónde pasa el colectivo, dónde podés, los puntos en realidad
donde pasa el cole y te lleva hasta allá. Así que estamos bien, así que te esperamos, estamos expectantes a lo que hoy Dios va a hacer. Así que andate con esa expectativa, con eso de decir, mira Dios, acá vine, no sé qué vas a hacer conmigo, pero acá estoy, así, Wow. con esa expectativa. Así que Sí. te esperamos esta tarde, 18:30, y no te quedes fuera. Si llegas tarde, no importa, igual andate, te decidiste a último momento, bueno, no importa, anda. No digas voy a llegar tarde, no importa, llega, lo importante es que vayas, ¿sí? Así que bueno, nos despedimos en esta mañana. Te damos gracias por haber sido parte este tiempo, te damos gracias y te mandamos saludos de parte de nuestros pastores Mario y Marta Cerono, de la Iglesia del Refugio, de acá de Rodríguez Peña 255, de acá de Curuzú Cuatiá. Y te invitamos a que hoy puedas ser parte, nuevamente. Te invitamos a que vengas a este gran cierre de Invasión del Amor de Dios. Comunicate a los números que estuvimos pasando para que también puedas ser parte, no te quedes fuera. Y bueno, chicas, pasó volando la mañana, así que muchas gracias Marta por haber venido, muchas gracias Yani, si quieren saludar. Muchas gracias Estelita, gracias al Señor y gracias a la audiencia por este nuevo programa. Así que el miércoles a las 19 horas hay otro programa que será escuchado por ustedes. Gracias Estelita, gracias Janina, que tengan un excelente día y nos vamos todo a la fundación. Así es, nos vamos, que tengan una excelente mañana, bendiciones. Invasión del amor de Dios, invasión, ya llegó, invasión del amor de Dios, invasión, ya llegó, invasión del amor de Dios. Es la hora 10 en punto. Temperatura 18 grados. Humedad 88%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Se viene otra gran jineteada y bailanda. Sábado 12 y domingo 13 de octubre en el predio Cándido Jara. El domingo habrá jineteada, montascuena y chamamé. Sábado 12 a partir de las 13 horas. Gran prueba de riendas. 400.000 pesos en premio. Más el 80% de la inscripción. Y un espectacular broche de oro. En cuero tendido. 100.000 pesos. En premio. Anima David Gómez. Por la noche Carpadoma Fest. Anticipadas generales 4.000 pesos. Domingo 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Gran clasificación departamental de los 3 jinetes que nos representarán rumbo a Jesús María 2025. Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. Habrá 6 tropillas. Por primera vez llega a Curuzú Cuatiá los Taitas de Mendizábal, de Buenos Aires, Flor del Pago de Emiliano Medina de Entre Ríos, la Argentina de Sergio Retondo, Buenos Aires, la Amistad de Mario Alvarelo, Cardales, Buenos Aires, los Penachos de Zamudio, Zapucay de Bonasola, la Resbalosa de Cardoso, 4 montas especiales, el Nubarrón de la Flor del Pago versus Chueco Zamudio, la candidata de los Penachos versus Gonzalo Irigoyen, el Pirata de Alvarelo versus Alejandro Zamudio, el Billete de Alvarelo, Facundo Bordón, 650.000 pesos en
en premio para los jinetes. Llega por segunda vez el apadrinador de los grandes festivales, Chimenea Martínez. Capataz de campo, Federico Zamudio. Animador, Marcelo Milano de Zárate, Buenos Aires. Payador, Marcelo Maldonado de Santa Fe. Para la gran bailanta actuarán los campesinos del chamamé, Grupo Terremoto. Y las palmitas arriba, 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 arriba. Los auténticos del chamamé y los haces del trópico. ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Habrá gran servicio de cantina y parrillada. Animador de la bailanta Dani Leyes y Tío Beto. Anticipada 5.000 pesos. Invita y organizan los hermanos Zamudio. Ahora Catucha amigo, ¿quién me quita lo bailado? ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Gran cierre de Invasión del Amor de Dios en Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Este sábado 5 y domingo 6 de octubre desde las 18:30 horas en la Fundación CBC. Acceso Este, Ruta Nacional 119, frente al Gran Hotel. Serán noches de poder. Dios hará grandes cosas. No vengas solo. Te esperamos. Fiesta de las familias de Invasión del Amor de Dios. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, ceviche, también limonada. Son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor. Sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas.
Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Tornería Mecánica Pucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888. Curuzú-Cuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880. Curuzú-Cuatiá. Que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 11 minutos. Temperatura 18 grados. Humedad 88%. Ayer nomás pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Ayer nomás. A partir de este instante y por espacio de 90 minutos, LT25 Radio Guaraní se complace en presentar éxitos de ayer, hoy y siempre, con la producción y musicalización de Antonio e Ignacio. Ayer nomás esa mujer tuve en mis brazos. 90 minutos con toda la música que siempre quisiste volver a escuchar, a emocionarte y recordar épocas doradas de tu juventud. Todas aquellas vivencias de los años 60, 70 y 80, volverás a revivirlas hoy y aquí con los éxitos de ayer, hoy y siempre. Y ya comenzamos de esta manera.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. No sé tú, pero yo no dejo de pensar ni un minuto me puedo despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir por la noche que me diste, el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de encontrar. En las calles sin testigos, con las gentes, mis amigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer.
noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo, me haces falta, mucha falta. No sé tú. No sé tú, no sé tú, no sé tú. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía. Eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos. No sé qué hay en tus labios rojos. Que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida.
Antonio Ignacio y los éxitos de ayer, hoy y siempre. Que nada dura para siempre. Es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú. Vuélveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Dicen que el tiempo cura todo, pero 100 años son muy pocos, porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Vuélveme a querer, no me lastimes, ¿cómo debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti? Vuélveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Dicen que el tiempo cura todo, pero 100 años son muy pocos, porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Vuélveme a querer, no me lastimes, ¿cómo debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti, de ti? Vuélveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Ay, amor. Yo no sé vivir sin ti. Has visto cómo pierde su alegría una fuente ya vacía cuando el agua le faltó. Es la cosa más triste de este mundo y así me siento yo por ti, solo por ti. No escuches el lamento de las aves
Cuando ven con amargura que su nido se perdió, es la cosa más triste de este mundo. Y así me siento yo por ti, solo por ti. No mires cuando un ciego se enamora, cuando quiere ver la aurora, como se pone a llorar. Y sufre la luna cuando brilla, y no hay dos enamorados que la quieran contemplar. No mires cuando el sol se está poniendo, pues el día se está hundiendo y la noche le llegó. Es la cosa más triste de este mundo, y así me siento yo por ti, solo por ti. No mires cuando un ciego se enamora, cuando quiere ver la aurora, como se pone a llorar. Y sufre la luna cuando brilla, y no hay dos enamorados que la quieran contemplar. No mires cuando el sol se está poniendo, pues el día se está hundiendo y la noche le llegó. Es la cosa más triste de este mundo, y así me siento yo por ti, solo por ti. Por ti, solo por ti. No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones.
En Montecaseros seguimos avanzando. Acompañamos a cada emprendedor y artesano, fortaleciendo el talento y la creatividad de nuestra comunidad, promoviendo el empleo autogestionado, sumando espacios de feria, como así también realizando talleres de capacitación y entrega de subsidios para ampliar la producción o el trabajo. Apoyar al desarrollo de los emprendimientos en nuestra ciudad es un compromiso que nos llena de alegría y orgullo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Montecaseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454-938829. 3454-938829. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos.
Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá, Ruta 119, kilómetro 345, teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena, con milanesas crunch, en sus diferentes sabores, ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774-566483 o al 3774-599085. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzucuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente.
Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 43 minutos. Temperatura 18 grados. Humedad 88%. Como una promesa, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, así, así, eres tú. Estoy llorando en la capilla, mi perdido gran amor. Estoy llorando en la capilla, mi dolor sin rencor. Detrás de mi mantilla
yo te veía llegar. Y yo moría en la capilla con la marcha nupcial. Adiós, mi amor, y que seas feliz, que Dios sabrá por qué te perdí. Y llorando en la capilla, yo de rodillas quedé. Y detrás de mi mantilla te veía llorar también. Adiós, mi amor, y que seas feliz, que Dios sabrá por qué te perdí. Y llorando en la capilla, yo de rodillas quedé. Y detrás de mi mantilla te veía llorar también. Amor desesperado que no tiene mañana, que muere con el alba en este último adiós. Amor, amor desesperado, el tic-tac del reloj ha marcado la hora de este triste final. Y tú te irás allí donde la su manto de olvido te borrará de mí. Amor, amor desesperado, el sol de la mañana te arranca de mis brazos, llevándote mi amor. Con el devenir de los años 60, 70 y 80, comienza una época que marcó varias generaciones que aún perduran, al igual que la música de aquellas décadas, con los éxitos de ayer, hoy y siempre. ¿Qué tienen tus ojos? Que yo no te olvido.
tiene tu pelo, que vive en mis manos, que tiene el recuerdo, que crece en mi alma con un gusto amargo. No quiero pensar que tiene tu voz, que vive en mis sienes, que tiene tu boca, que muerde mis horas, que tiene el recuerdo, que crece en mi alma como mala hierba. No quiero pensar que tienen tus ojos, que ya no te olvido, que tiene el recuerdo, que crece en mi alma como mala hierba. No quiero pensar que tienen tus ojos, que yo no te olvido, que tiene tu pelo, que vive en mis manos. Vanidad, por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Me cegué, la arranqué de mi vida, pero yo la volviera a besar. Vanidad,
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decir Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Gran cierre de Invasión del Amor de Dios en Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Este sábado 5 y domingo 6 de octubre desde las 18:30 horas en la Fundación CBC. Acceso Este, Ruta Nacional 119, frente al Gran Hotel. Serán noches de poder. Dios hará grandes cosas. No vengas solo. Te esperamos. Fiesta de las familias de Invasión del Amor de Dios. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. El
Ildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14 y 30 horas. Remate primera edición Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas, remate TV Rojan. 16 de octubre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. Informes al 0345 421 2040. Remata Ildarraz Hermanos. Campo Patria. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Jara. Este año te presentamos la fiesta en carpa gigante. Y actuarán Ángel Pizzochi y Los Ángeles del Chamamé. Me preguntan por qué tomo. Y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy calentero. Por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en Cumbia y Chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre, organiza Hermanos Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos, me golpeaste el alma sin piedad. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú Cuatiá, Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51.
Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774-63-1196. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decir bonita, bonita, Facundo, librería, juguetería, cotillón, bazar, realería. Ya estamos con la vuelta al cole. Todo lo que necesitas, las mejores marcas y precios. Mochilas, carpetas, repuestos, cuadernos, lápices, cartucheras, bolígrafos. Lista para el jardín, 20% de descuento. Tarjetas Consumax Plan Max. Cuadernos tapadura por 100 hojas, 3.500 pesos. Cuaderno tapadura por 168 hojas, 4.900 pesos. Cuaderno Laprida por 100 hojas, 5.500 pesos. Repuestos Laprida Eco por 400 hojas, 9.000 pesos. Bolígrafos Fluor por 2 unidades, 2.000 pesos. Además, todo en descartable. Bolsas, camisetas, caja para pizza, papel, vasos plásticos. Facundo, Isabel la Católica 2283. Y vamos al cole con Facundo. bonita la vida, vive la que Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón.
No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11:14 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 85%. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. Ay, somos dos seres en uno que amando se mueren para olvidar en silencio lo mucho que quieren. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más que eso somos. Nada Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira. Una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía tu destino, no fui sino una más en tu camino. Me marcho, mordiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis
afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Ser un juguete más de tus mentiras. Ser un juguete más de tus mentiras. Tu vida siempre ha sido una mentira. Una vulgar y estúpida mentira. Y yo te Las décadas del 60, 70 y del 80 fueron las que en Argentina y gran parte de Latinoamérica se produjeron grandes cambios, verdaderas revoluciones en todos los ámbitos, y la música no estuvo exenta de esas profundas transformaciones. Y lo más importante es que esas transformaciones continúan vigentes y con más fuerza con los éxitos de ayer, hoy y siempre. Por favor, óyeme, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer. Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía. Amiga mía, si supieras qué difícil es decirte ahora. Amiga mía, lo amo tanto y sé también que él a mí me adora. Esta vez, de las dos, no soy quien pierde, has sido tú. De niñas, lo mejor fue para ti y jamás pensaste en mí. Para ti, sé que soy la gran culpable, soy el ladrón. Recuerda, lo de ustedes terminó antes que llegara yo. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía. Amiga mía, si supieras qué difícil es decirte ahora. Amiga mía, lo amo tanto y sé también que él a mí me adora. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía. Amiga mía, si supieras qué difícil es. Qué ganas de no verte nunca más, aunque me muera. Hacerme de coraje y escapar
por esa puerta. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor, que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Qué ganas de no verte nunca más, te lo confieso. No pidas que me vuelva a equivocar, no pidas eso. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor, que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte. Para tu dulzura tengo hoy mi corazón abierto, que canta feliz porque le das tu amor. Para tu inocencia tengo una mano fuerte y tierna que te enseñará el camino a seguir. Y tengo 1000 canciones que escribí y un ramo de violetas que robé y una casita blanca donde voy todas las tardes a pensar en vos. Para tu dulzura tengo hoy mi corazón abierto que canta feliz porque le das tu amor. Para tu inocencia tengo una mano fuerte y tierna que te enseñará el camino a seguir. Y tengo 1000 canciones que escribí y un ramo de violetas que robé y una
casita blanca donde voy todas las tardes a pensar en vos, y tengo 1000 canciones que escribí y un ramo de violetas que robé y una casita blanca donde voy todas las tardes a pensar en vos, y tengo 1000 canciones que escribí y un ramo de violetas que robé y una casita blanca donde voy todas las tardes a pensar en vos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza. La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir... Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Cursucuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto.
AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. En el cine de la Rural continúa con gran éxito a las 17:30 horas Transformer One. Aprovechá y vení a verla con la promo 2x1 y prepárate para la locura. Joker 2 llega para desatar tus demonios internos. Joker 2, ¿estás listo para ver el mundo a través de sus ojos? No te pierdas este estreno en el cine de la Rural. Desde este viernes a las 19:30 y a las 22 horas, la locura está a punto de comenzar. El cine de la Rural, creador de momentos de película. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. También lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Gastricini Distribuciones, venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini, Castillo 880, Cursucuatiá. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular, 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Cursucuatiá. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena, con milanesas crunch, en sus diferentes sabores, ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp
3774-566483 o al 3774-599085. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11, 40 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 85%. Si estás entre los 50 y 70 años de edad, entonces es seguro que alguna vez bailaste, vibraste, te emocionaste, soñaste y hasta te enamoraste con esa música de aquellos años dorados de tu juventud. Y hoy volvés a revivir aquellas sensaciones aquí, en Guaraní, con los éxitos de ayer, hoy y siempre. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos, no se te olvide. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo.
Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí no me lo preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando 2 Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba, olvidados en algún cementerio de equipajes sus ideales. Murieron con la sonrisa en los labios porque fueron verbo y no sustantivo. Que te agradezca que nada debo agradecerte. Hoy maldigo hasta mi suerte por el día que te encontré. Pensaste que mi amor iba a ser como un juguete y con él entretenerte, pero ahí estuvo tu error. Las personas como tú en el mundo están sobrando, porque pura ingratitud a su paso van regando. Conmigo te falló, te lo digo cara a cara. Me la debes, me la pagas, no mereces mi perdón.
personas como tú. En el mundo están sobrando, porque pura ingratitud a su paso van regando. Conmigo te falló, te lo digo cara a cara. Me la debes, me la pagas, no mereces mi perdón. Que te agradezca que procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo.
mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor, ¿qué más me puedes dar? Si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor. Locura es revivir, inútil es sentir un amor que ya se fue. ¿Por qué volviste aquí si estando junto a mí yo siento que más solo estoy? ¿Qué piensas tú quién soy? Si crees que un día voy a pedir que no te alejes más. No tengo que pedir, ni sé lo que pedir, tan solo quiero estar en paz. ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió? Tú lo quisiste así. Entonces, ¿qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto que lloré, si fue por ti, no sé. Hiciste así. Entonces, ¿qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto que lloré, si fue por ti, no sé, no lo sé, no lo sé. ¿Cómo no emocionarte recordando aquellos años de tu juventud, cuando todo era pura energía, estudios, trabajos y diversión? Y esta música te acompañaba porque ella fue la protagonista principal en tu adolescencia y continúa haciéndolo ahora con los éxitos de ayer, hoy y siempre. Siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós Es la hora 11:58 minutos. y que estaré por siempre agradecido. Temperatura 23 grados. Humedad 85%.
por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68. Correo Rural. Hilda Raza Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14 y 30 horas. Remate primera edición Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas. Remate TV Rojan. 16 de octubre, 14 y 30 horas. Remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Remata Hilda Raza Hermanos. Campo Patria. Ganador Pujol, agenda de remates, octubre 2024, martes 1 de octubre, segundo remate Genética del Norte, Sociedad Rural Villa Bertet Chaco, 14 horas, streaming Rosgan, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Martes 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan. Lunes 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Ganador Pujol, octubre 2024. Hilda Raza Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primera edición de remate Las Joyas del Litoral. Viernes 4 de octubre, 14 y 30 horas, desde la Sociedad Rural de Villaguay, Entre Ríos. 25 toros, 100 vientres, 30 ovinos y 8 equinos. Remate físico y por streaming, rojan.com.ar. Más información al 0345-421-2040. Hilda Raza Hermanos, Campo Patria. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local.
con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, pañuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 7 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 85%. A partir de este momento, en la 970, el micro exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. Siete minutos de la hora 12 del mediodía. Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buen mediodía. Como más le guste a ustedes, nuestra querida audiencia de la Radio Guaraní. Bienvenidos a una edición más de este micro radial de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá en este día sábado. ¿Cuánto ya de octubre? 5 de octubre de este 2024. 23 grados la temperatura, 85% la humedad en estos momentos en Curuzú-Cuatiá. Una jornada... el cielo nublado, muy nublado, está encapotado, como dice un amigo locutor en el día de hoy, pero con una temperatura muy agradable. Está pronosticado lluvias para la semana que viene, así que vamos a ver qué sucede con el clima. En la parte de técnica y musicalización se encuentra el señor Medina. ¿Cómo estás, Medina? ¿Sigue de largo usted? El sábado anterior yo escuché cuando venía Rubén Rodríguez y usted seguía trabajando. Estábamos atentos a la sintonía de Radio Guaraní. Tenemos mucha información en el día de hoy. Están los chicos presentes aquí, así que ya le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias a los chicos del Ateneo. Se encuentra junto a nosotros
nosotros el presidente del Ateneo Juvenil de Curuzú Cuatiá, Franco Espíndola, y también está Nicolás Hernández, prosecretario del Ateneo CRA. Y bueno, felicitarte, Nicolás, porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo, vimos nomás los posteos en los sitios oficiales de ustedes, pero bueno, es un placer que puedan estar hoy aquí con toda la actualidad, con las actividades y con lo que se viene ya en los próximos días, las actividades para los chicos del Ateneo, que es un tema que lo hablamos a principio de año y pasó en un santiamén, en un parpadeo, y ya estamos en lo que va a ser este encuentro, este congreso de Ateneos que se viene en los próximos días. ¿Cómo están, chicos? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a toda la audiencia y muchísimas gracias por una vez más recibirnos acá en la radio, ¿no? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, bien. Primero que nada, bueno, buenas tardes y bueno, gracias por las felicitaciones y como dice Franco, un placer volver a estar acá. Se viene un evento muy importante que lo veníamos charlando ya a principio de año. Tiene que ver con este congreso que siempre se hace todos los años, ¿no? El año pasado creo que estuvieron en Entre Ríos, si no me equivoco. ¿Dónde estuvieron el año pasado? El año pasado tocó en Villa Ángela, en Chaco. Ah, en Chaco, perdón. Y ahora se van para Salta. Un poquito más, ¿eh? ¿Cómo se están preparando, chicos? ¿Qué días es el viaje, más o menos? Cuéntenos un poquito para que la audiencia también se entere de las actividades que ustedes realizan y bueno, ¿cuántos son los que van a estar viajando y demás, no? Bueno, la verdad, nosotros venimos trabajando no solamente hace meses, sino desde el principio de año para poder llegar hasta esta instancia con un montón de beneficios, ya sea rifa, un montón de donaciones también. Y bueno, llegó el momento de poder viajar, que estamos ahora en un par de días. Salimos el jueves desde acá de Curuzú hasta Resistencia y a hacer una pequeña escala para abordar para ir en otro colectivo hasta Salta. Exactamente, esto sería el jueves 10 de octubre, estarían viajando ustedes la semana que viene ya, unos días, nada más. Sí, a nada. ¿Y cuántos días es el encuentro? ¿Hasta cuándo se quedan ustedes por allá? Bueno, el encuentro recién arranca el día sábado. Nosotros vamos por tema de organización y porque es tan largo el viaje y tan cansador, ya llegaríamos el día viernes. Y el congreso de Ateneo CRA recién arrancaría el día sábado con todo lo que es su cronograma y finalizaría el domingo a la noche. Y nosotros volveríamos recién el lunes, ya estaríamos volviendo y llegar acá, creo que martes me parece, a la mañana o a la tarde. Martes madrugada, más o menos, estarían por acá. ¿Cuántos participan de Curuzú Cuatiá, del Ateneo, que son los que van a participar, que van a ir para allá, digamos, ¿no? De Curuzú, bueno, del Ateneo Curuzú somos 8, los que vamos a viajar hasta Salta. La verdad es un laburo bastante grande transportar 8 chicos hasta Salta por el tema del presupuesto y demás. Pero gracias a Dios y al trabajo de todos los chicos, porque no solo laburan los que viajan, sino que labura todos los otros chicos del Ateneo, que siempre nos dan una mano. Vamos a viajar 8, sí. Chicos, ¿quiénes son los demás? ¿Estarán escuchando ahora? Sí. A ver si los quieren saludar, aprovechen, porque si no después le van a decir no me saludaste y yo estoy por viajar. ¿Quiénes son los demás que van? Y los demás que van es Viviana Tatánchelo, que es la vicepresidente del Ateneo. Después tenemos a Irupé Irigoyen, que es la tesorera, y después viajan unos ateneístas más, que como es Mauricio Romero, que es prosecretario de nuestra confederación de CARC, y ateneísta Tiziana Alves, Santi Quiroga, Santiago Quiroga, después también Escalante Gabriel, y si no me estoy olvidando de alguien más. Creo que contamos los 8, ¿puede ser o no? ¿O me estoy olvidando? Y ustedes 2. No me quiero olvidar de nadie, por la duda, porque después se viene la red. La verdad que, bueno, va a ser una jornada muy linda. Ustedes arrancarían entonces el día sábado, tempranito seguramente. ¿Qué actividades, por lo general, se desarrollan en este tipo de encuentros? Porque son 2 días, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, aparte son todos chicos jóvenes de diferentes provincias y demás, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la actividad que seguramente pasa volando también, ¿no? Porque todo un año de organización para estos 2 días de encuentro y bueno, seguramente aprovechar esos 2 días con muchas actividades, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Por ahí el objetivo que tiene el Congreso de Ateneo CRA, que se realiza de forma anual, es tipo reencontrar a todos los ateneístas del país para generar nuevos vínculos o los que ya venimos participando del Congreso, bueno, reencontrarnos con esos viejos amigos y también a su vez podernos capacitar con respectivas charlas y demás. Te comento un poco más o menos cómo viene el cronograma. Lo que es el sábado 12 de octubre, a la mañana generalmente se hacen las acreditaciones, bueno, el desayuno y demás, y se comienza con el acto inaugural, donde los presidentes, en este caso va a ser el presidente del Ateneo de Salta, el presidente de Ateneo CRA, sus respectivos pares mayores, o sea, el presidente de la sociedad rural y el presidente de CRA. Se realiza el acto inaugural y después comienzan lo que son las charlas y capacitaciones. Primero a la mañana vamos a tener el panel de Ateneo CRA, que es un panel donde los chicos de la mesa de Ateneo CRA cuentan su experiencia, y a continuación va a haber un break y demás, y sigue un módulo técnico por la médica veterinaria Julieta Madero, que se llama La ganadería que se viene. Continuando con el sábado tenemos el almuerzo, un pequeño break y una actividad de integración con una coach ontológica, Romina Setti, que se llama Team Building. Después, para destacar el resto del cronograma, son charlas también. El doctor Lucas da Pena, desafiando la coyuntura económica argentina. El médico veterinario Matías Medina, nutrición aplicada a la cría y recría bovina. Y el médico veterinario Gastón Britos, el campo del futuro. Por ahí lo que más llama la atención del sábado es porque Gastón Britos es un agroinfluencer, veterinario agroinfluencer, que por ejemplo ahora está trabajando con el tema de todo lo que es la quema en Córdoba, recaudando fondos. Es muy gravísimo interesante. lo que está pasando en Córdoba, lamentable. Un caso similar a lo que pasaba en Corrientes, pero ya con otras magnitudes, ¿no? Y con otro tema muy ahí distinto a lo que pasó acá en Corrientes. Bien. Y bueno, continuando el día domingo, el ingeniero Eduardo Pérez, productos biológicos, el futuro del agro. Nuevamente la coach ontológico Romina Setti con el Team Building. Pablo Rossi, Libertad o Barbarie, el país que se viene. Ese es un módulo más tirado a la política ya. Y un módulo de comunicación, Suena a campo, con la licenciada Gabriela Medina, el agro en la era digital. Y por último, Malvinas, Educación y Valores, Semilla de Patrias. Esto se había visto ya algo en la rural de Palermo, muy interesante también, que bueno, es el cierre del día domingo. Y bueno, a la noche siempre hay peña o siempre hay cena, algo para distenderse, ¿no? Claro, como para relajar. Y el sábado es peña y el domingo es cena de gala, ya Qué un poco lindo. más formal. O sea que tienen que ir trajeados, tienen que ir el traje, ¿no? Exactamente. Está bueno, ¿no? Bueno, eso sería para el día sábado. Van a tener un momento para descansar, distenderse, y después el domingo continúan las actividades. Así es, sí. ¿No? Sí. ¿Qué es lo que más estaría más, todo, ¿no? Pero más interesante el día domingo? Algo que más le llame la atención, digamos, que dice, esto no me lo tengo que perder y tengo que prestar más atención, ¿no? Y no sé, Franco, vos. Y por ahí el módulo de comunicación de lo que el agro en la era digital, que es lo que más o menos a partir de nuestra época, no de los jóvenes, a partir de acá hacia adelante, también tiene mucho que ver con la licenciada Gabriela Medina, que el tema que toca ella es el agro en la era, lo que es la era digital. Sí. Por ahí hay muchos chicos que también les interesa la parte política, que eso también debería estar planteado en tanto encuentros y como en este congreso anual que se hace Ateneo CRA, del señor Pablo Rossi, Libertad o Barbarie en el país que se viene, ¿no? Porque también tiene mucho que ver de lo que es la era digital y el país también que se viene, para ver cómo afrontamos, ya sea nosotros, la parte de los productores jóvenes o de lo que recién están empezando también y adoctrinando con todos estos temas. Exactamente, la verdad que se viene... está bueno todos estos espacios que se generan y todo este tipo de capacitaciones para la gurizada, ¿no? Que se anima, que
que nació en una era digital distinta. Así es. Y que por ahí tienen más paciencia también en todo esto, ¿no? Sí, sí. Se ha visto en la rural de Curuzú Cuatiá algunas charlas técnicas muy buenas. Bueno, ustedes estuvieron participando en las charlas que de los drones, y también que estuvo Emma, que estuvieron brindando, que fueron muy claros también, y donde se realizó la premiación. Así que felicitaciones por eso también a los chicos del Ateneo con la Jure y demás, que estuvo buenísimo eso, la verdad que un nivel espléndido. Así que eso está muy bueno también, que se pueda implementar, que de a poco se vaya perdiendo el miedo a lo que es la parte tecnológica y la parte gremial, que también es muy importante, ¿no? Sí, porque acá lo tenemos a Nicolás, que está en la parte del Ateneo CREA como prosecretario, vos que sos el presidente del Ateneo de acá de Curuzú Cuatiá, y creo que esto es muy importante para el campo en el presente y el futuro, porque ustedes son el presente y se están formando para lo que quieren, ¿no? Para sus objetivos y demás. Así es. Así que son gurises que saben mucho, yo siempre les presto atención a ustedes. Vos, Nicolás, también, las preguntas que hacías, muy, muy buenas, Franco también, así que la verdad que felicitarlos por esto, por tener esta continuidad. Y bueno, llevar adelante todo este lindo grupo del Ateneo de la juvenil de Curuzú Cuatiá, ¿no? Sí. Bueno, este congreso yo creo que, como decía Nico al principio, no podía haber sido posible sin la ayuda de todos los chicos de nuestra sociedad rural, y bueno, también de los sponsors que nos están acompañando ahora, que se agradece muchísimo, y también una mano muy grande de nuestra municipalidad acá de Curuzú. ¿Los sponsors quiénes son, Franco? Si se puede mencionar, ¿no? Sí. Tenemos a Idavo SRL, a Rafa Distribuciones, el Mangrullo, la agroveterinaria, y Piris Negocios Ganaderos. Mirá, esos son los que nos están acompañando. Sí. La verdad agradecemos mucho porque sin ellos, sin el apoyo de ellos, sin el apoyo de nuestra sociedad rural, sin también el apoyo de la municipalidad de acá de Curuzú, no sería posible este viaje tan lindo que esperamos desde principio de año, trabajando, haciendo un montón de cosas tanto con los chicos de la mesa directiva y con todos los ateneístas, y también una mano muy grande de nuestra sociedad rural para poder llegar hasta acá, que faltan muy pocos días. Bueno, nosotros mencionábamos el sábado anterior, que les agradezco también que nos hayan avisado, que la peña que estaba prevista para hoy. Para hoy justamente. Quedó suspendida, en realidad quedó reprogramada, postergada, los vamos a decir, ¿no? Si Dios quiere, ni bien esto tenga otra fecha próxima, los vamos a dar a conocer. Sabemos que está todo muy complicado para poder llevar a cabo este tipo de movimientos, ¿no? Y bueno, esperemos que se pueda hacer, porque también es un encuentro muy lindo donde también se recaudan fondos y demás, porque es como que, a ver si le podemos decir de alguna forma a la audiencia, desde Rural, desde el Ateneo, terminan un evento y ya se están preparando para otro. Esto es así, todo el año, son incansables. Creo que se descansa un tiempito en enero, por decirte, pero termina un encuentro y ya continúa otro, ¿no? Así es, sí. Así que, bueno, esperemos que se pueda concretar esta peña, ¿no? Así es. Hay otro evento que se viene antes de que viajen, que es el miércoles 9. Miércoles 9 de octubre, que lo organiza la Agroveterinaria San Martín. Nicolás, sí. ¿De qué se trata? No sé si tenés la plaquita por ahí como para comentarlo también a la audiencia. Sí, lo organiza la Agroveterinaria San Martín junto a Biofarma. Una charla ahí en la sucursal de la Agroveterinaria. Arranca a las 6 de la tarde. Y lo va a dar el médico veterinario Franco Di Pietro. Técnicas de alto impacto productivo. La verdad que muy interesante lo que va a hablar el veterinario, así que a todos los que estén interesados los invitamos a que se acerquen a la sucursal de la Agroveterinaria San Martín, y se tienen que inscribir, tienen que hacer una preinscripción al número 3772 51 10 50. Entonces, una vez que está inscripto, bueno, a ir a escuchar, a capacitarse, a aprender. Esto sería como una charla técnica que dura aproximadamente 1 hora, más o menos, ¿no?
algo similar como lo que se... Generalmente sí. O sea, una hora en adelante, digamos. Claro, generalmente es una hora, bueno, ahí ya va a depender de la hora que arranque y demás, de claro, y cómo aparte se de las desarrolla. preguntas, si hay cuestionamientos. Exactamente, cosas, ¿no? ahí se estiraría un poco más, pero sí, tal cual. Medina, ¿te parece si vamos a un temita musical, un bloque musical y después vamos a ir cerrando esta entrevista que tenemos hoy junto a Nicolás y Franco, los chicos del Ateneo, y bueno, algunos avisitos más, algunas invitaciones, a ver si nos da el tiempo. Vamos a un bloque musical primero y después vamos cerrando el micro radial. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas perfume de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía forjé ilusiones y tracé mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda. Aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar del pajarito. El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Bailando junto con esa china amada, sentí en el pecho latir una esperanza. Esos amigos recuerdo de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Si ese tu cielo es tan azul divino y las estrellas aún más fulgurantes, es manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que la distancia siempre recuerda. Aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Yo soy uno de tus hijos que la distancia siempre recuerda. Aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. 27 minutos de la hora 12 del mediodía, 23 grados la temperatura en Curuzú-Cuatiá, 85 el porcentaje de humedad. En la parte técnica y musicalización, el señor Medina, quien te habla Gabriela, y hoy estamos junto a Franco Espíndola y Nicolás Hernández, ya en el cierre de este micro radial de la Rural, con algunos comentarios más de los chicos y por supuesto agradecerles nuevamente por su tiempo en radio. Sí, bueno, nos quedó nombrar que en noviembre CARC, que es la Confederación de Ateneos de Corrientes, va a realizar su sexto encuentro de Ateneos CARC, que se va a estar realizando en la Sociedad Rural de Mercedes. Por el momento fecha no tenemos, pero el evento está concretamente dictado ya para que se realice.
Así que bueno, es como decías vos, de un evento vamos a otro y nos seguimos formando, ¿no? Y por ahí también déjame agradecer nuevamente a nuestros sponsors, porque la verdad es que estamos muy agradecidos por la ayuda que nos están dando, a Idavo SRL, Rafa Distribuciones, El Mangrullo Agroveterinaria y Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Franco, ¿algo más que quieras mencionar? No, primeramente que como decía él, agradecer tanto a vos por este espacio, por venir a contar un poco de todo lo que está pasando ahora a nivel tanto nacional como acá en la provincia y invitar también a que se acerquen, a que se interese un poco más la gente por ahí media tímida, o también los chicos, tanto los que están estudiando, los que no, siempre son bienvenidos, tanto la charla que organiza ahora el miércoles la Agroveterinaria San Martín, y bueno, todos los eventos que se vienen también totalmente invitados, y muchísimas gracias por una vez más recibirnos acá en este espacio. Genial, chicos, muchas gracias. El 19 de octubre los chicos del Ateneo van a estar también en el otro programa que es de la Rural, que lo lleva José Luis Helmi en Radio Ciudad, la radio municipal, digamos. Así que él lo estuvo anunciando hoy. Hoy estuvo visitándolo el ingeniero agronómico Mauricio Beccaría, que es el jefe de la estación INTA Curuzú-Cuatiá. Estuvieron hablando de muchos temas muy interesantes, de ganadería, la ganadería de precisión que se usa hace varios años acá, de los incendios, del tema ovinos, muchos temas muy interesantes. Así que está bueno que puedan escuchar también el programa, los programas de la Rural, ¿sí? Ese va todos los sábados de 8 a 9 y media, y el micro radial aquí en Radio Guaraní todos los sábados de 12 a 12:30 horas. Así que bueno, quedaron algunos avisitos ya para el próximo fin de semana, si Dios quiere. Recordarles que se viene el Redomón, tenemos toda la información también, pero la vamos a compartir con ustedes el próximo fin de semana, el Redomón del Litoral, segundo encuentro el próximo 8 y 9 de noviembre en el predio de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. Así que con eso lo dejamos pendiente nuevamente para el próximo fin de semana, si Dios quiere. Va a estar bueno, don Medina, el Redomón, va a estar muy bueno, así que lo invito por ahí si quiere acercarse a la Rural. Muchas gracias, gurises, nos reencontramos el próximo fin de semana en un micro más de la Rural. Chau, chau. En la 970, el micro exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Gran cierre de Invasión del Amor de Dios en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Este sábado 5 y domingo 6 de octubre desde las 18:30 horas en la Fundación CBC. Acceso Este, Ruta Nacional 119, frente al Gran Hotel. Serán noches de poder. Dios hará grandes cosas. No vengas solo. Te esperamos. Fiesta de las familias de Invasión del Amor de Dios. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primigó. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, ceviche, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales.
Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer. Matrícula provincial 4272. Equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal. Mensuras para posesión veinteñal. Planificación de loteos y amojonamientos. Mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer. 3774 1540 91 95. Rivadavia 1070, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 1540 9047. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. En el
el cine de la Rural continúa con gran éxito a las 17:30 horas. Transformer One. Aprovechá y vení a verla con la promo 2x1 y prepárate para la locura. Joker 2 llega para desatar tus demonios internos. Joker 2, ¿estás listo para ver el mundo a través de sus ojos? No te pierdas este estreno en el cine de la Rural. Desde este viernes a las 19:30 y a las 22 horas, la locura está a punto de comenzar. El cine de la Rural, creador de momentos de película. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, celular 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Curuzucuatiá. Cochería Correntina de Sepelios, una empresa familiar, servicio fúnebre, servicio de ambulancia, cremaciones, sala velatoria, traslado a cualquier punto del país. Atendemos todas las obras sociales nacionales y provinciales. Atendemos en Curuzucuatiá y Cazadores Correntinos. Cochería Correntina de Sepelios, Belgrano 1090 en Curuzucuatiá Corrientes. Teléfono 3774 42 5590. Celular 3774 15 41 59 59. Cochería Correntina de Sepelios. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguir tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12:42. Temperatura 23 grados. Humedad 85%. Él es el eterno, el principio y el fin. Él es el agua para quien está sediento. Él es el pan que a todos puede saciar.
anunciar. Él es Cordero que en la cruz fue inmolado. Fuimos comprados por su sangre carmesí. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Desde un rinconcito correntino, sábados y domingos de 12 a 14, sintonizanos, que una bendición te espera, chamigo. Ya han pasado 20 años que comenzamos con esto que Dios nos encomendó. Ir y predicar el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Aquel 9 de agosto del año 2004 salía por primera vez por LT25 Radio Guaraní AM 970 de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Este espacio musical, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, un programa cristiano conducido por el pastor Benito Ramón Fontana, llevando las mejores alabanzas a nuestro Dios. El Evangelio es nuestro lema, la ley de Cristo es nuestro honor. Del sacrificio somos cristianos, evangelistas de la nación. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Si el mal acecha nuestra doctrina por la ignorancia y la corrupción, vamos sin miedo contra el pecado, somos de Cristo, el Rey de amor. Sigue adelante, evangelista, sin preocuparte de Satanás. Lleva el mensaje del Evangelio y vida eterna recibirás. Viste la vida de los que ignoran el Evangelio de salvación. Sus almas sufren, sus ojos lloran porque desprecian al Salvador. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Adiós amigos, adiós hermanos, ustedes quedan en oración. Yo voy en busca de almas perdidas para traerlas al Salvador. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Es la hora 12, 46 minutos. Es imposible en esta vida, desde este feliz momento que me encontró. Vagaba triste y perdido, sin esperanza, pero Jesús a mi alma la cautivó. Cuando siento que la fuerza se me termina, el gozo de su presencia siempre me anima. Agradecido yo elevo un canto nuevo, aquel que salvó mi alma de perdición. Jesús está con nosotros, ya no hay más que temer. Jesús está con nosotros y nos ayuda a vencer. Me dice en su fiel palabra, yo nunca te dejaré. Por donde quiera que vayas, contigo también iré. Ya nada es imposible en esta vida, desde ese feliz momento que me encontré.
sin esperanza, pero Jesús a mi alma la cautivó. Cuando siento que la fuerza se me termina, el gozo de su presencia siempre me anima. Agradecido yo elevo un canto nuevo, aquel que salvó mi alma de perdición. Jesús está con nosotros, ya no hay más que temer. Jesús está con nosotros y nos ayuda a vencer. Me dice en su fiel palabra, yo nunca te dejaré. Por donde quiera que vayas, contigo también iré. Es la hora 12, 49 minutos. Nuestra corriente será para Cristo, decimos con fe y gran convicción, llegando a los pueblos que vamos a nombrar con este mensaje de amor y de paz. La gran capital, hermosa ciudad, por el Paraná hasta el Ituzaingó, por Santo Tomé, la Cruz Alvear, llegando a Mercedes, San Luis del Palmar. La gran capital, hermosa ciudad, por el Paraná hasta el Ituzaingó, por Santo Tomé, la Cruz Alvear, llegando a Mercedes, San Luis del Palmar. Y junto a los esteros del gran Liberal se hallan los pueblos que quiero nombrar, como adornando la obra del Señor Jehová: Concepción, San Miguel, Saladas y Murucuyá. Cantando llevamos por esos lugares la palabra viva de nuestro Señor, para que el perdido vuelva al camino y así reciba de Cristo el perdón. Santa Lucía, pueblito Corán, pasando hasta Goya, segunda ciudad, Bella Vista esquina, Paso de los Libres, Monte Casero y Curuzucuatiá. Santa Lucía, pueblito Corán, pasando hasta Goya, segunda ciudad, Bella Vista esquina, Paso de los Libres, Monte Casero y Curuzucuatiá. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Mire qué lindo mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mire qué lindo mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Viera qué lindo es su país, paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera qué lindo es su país, paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Viera qué lindo este país, paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Viera qué lindo este país, paisano, venga conmigo y no me mire así. Viera qué lindo es su país, paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí.
Viera qué lindo es su país, paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí. Viera qué lindo es mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, allá donde en la noche le tejen un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi penar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi penar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. También un abrazo especial a los hermanos de la provincia de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos. Dios le bendiga.
misionero es mi destino. Un día Dios me llamó al campo misionero, Jesucristo me envió. Predicar el evangelio a todo pecador, también anunciar cantando que Cristo es el camino, que Cristo es la solución. Qué lindo es ser misionero, elegido por Dios, sembrar la buena semilla del evangelio de amor. Qué lindo es ser misionero, elegido por Dios, sembrar la buena semilla del evangelio de amor. A veces hay que enfrentar tormentas y adversidad. Piedras en el camino me hieren al caminar. Muchos me quieren ver caído que vuelva atrás, pero yo sigo hacia adelante porque Cristo es mi comandante. A veces hay que enfrentar tormentas y adversidad. Piedras en el camino me hieren al caminar. Muchos me quieren ver caído que vuelva atrás. Yo sigo hacia adelante, Cristo es mi comandante, Él es quien fuerza me da. Qué lindo es ser misionero, elegido por Dios, sembrar la buena semilla del evangelio de amor. Qué lindo es ser misionero, elegido por Dios, sembrar la buena semilla del evangelio de amor. Muy pero muy buen mediodía, mi querida y amada audiencia. Con un pequeño retraso, pero aquí estamos, para acompañarlo como siempre con los mejores temas musicales. Tenemos unos nuevos temas del grupo de Hugo y Angélica, que ya estuvimos escuchando el primer tema, y el Pichi Medina me acompaña en los controles, y así estaremos haciendo este programa de todos los sábados y domingos. Toda la bendición de Dios para ustedes y, bueno, a seguir disfrutando de esta nueva música. Son temas nuevos para el programa. Son temas ya que tienen su tiempo, pero en el programa son nuevos temas. Y la invitación para las 18:30, culto de sanidad y milagro, y las Torza 570 de Curuzú, Cuatía Corriente. Adelante, Pichi.
Es la hora 13, 5 minutos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Cara. Este año te presentamos La Fiesta en Carpa Gigante. Y actuarán Ángel Pizzochi y Los Ángeles del Chamamé. Me preguntan por qué tomo. Y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy calentero. Por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en cumbia y chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre. Organiza Hermano Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos. Me golpeaste el alma sin piedad. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Gran cierre de Invasión del Amor de Dios en Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Este sábado 5 y domingo 6 de octubre desde las 18:30 horas en la Fundación CDC. Acceso Este, Ruta Nacional 119, frente al Gran Hotel. Serán noches de poder. Dios hará grandes cosas. No vengas solo. Te esperamos. Fiesta de las Familias de Invasión del Amor de Dios. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Gastricini Distribuciones, venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini, Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá.
Ruta 119, kilómetro 34,5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774-402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774-1540-9195, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 85%. Bueno, continuamos este programa y vamos a seguir disfrutando de lo mejor que hemos seleccionado para este sábado 5 de octubre. Ya estamos estrenando mes nuevo, queda poco del 2024, esperemos que Dios nos acompañe, nos ayude a llegar al final y que sea de bendiciones para todos estos últimos meses. Tenemos 3 meses para que se termine el año. Así que vamos a estar orando como siempre lo hacemos por todo aquello que nos piden oración. Así que esta noche en la iglesia estaremos orando también por todos los pedidos. Tenemos varias personas en especial que están orando, pero la mano poderosa de Dios está sobre ellos y Dios lo está liberando. Qué alegría cuando uno puede ser oído desde el trono celestial. Yo doy gracias a Dios. La congregación es chica. No somos muchos los hermanos que nos congregamos sábado y domingo porque la mayor parte de ellos están en la zona rural. Y casi la gran mayoría vienen entre semana o cuando vienen a la ciudad. No es fácil venir del campo a un culto, pero lo importante es que oramos, pedimos a Dios por esas personas y Dios hace la obra. Así que, bueno, esta noche te esperamos 18:30 horas y Astorza 570 atrás de la terminal de ómnibus. Bueno, vamos a seguir y con este tema quiero enviarle un saludo grande a nuestro consiervo
Jorge Ávalo allá en Corrientes, también a Luis Antonio Vasconcel, nuestro querido diácono de la iglesia, como a sus papás, para la tía Angelita, que anda un poquito delicada de salud, pero Dios le va a sanar, y así a todos nuestros oyentes desde los distintos lugares donde están sintonizando este programa. Continuamos con estos temas que estamos estrenando, de Hugo y Angélica. Confía en Dios. Aunque el mar se levante con furia y los vientos son contrarios también, y las olas golpean en tu barca y parece que ya vas a perecer, pero hay uno que te dice no temas, no desanimes, que contigo estoy. El lloro puede durar una noche, al amanecer la victoria ganarás. El lloro puede durar una noche, al amanecer la victoria ganarás. Qué lindo es confiar en Dios y solo esperar en Él. Una oración con fe, los muros caerán, Dios te viene a socorrer. La llave en tus manos está, abre la puerta y verás la gran bendición que Dios tiene para ti. Solo confía en el Señor. Qué lindo es confiar en Dios. Una oración de fe, los muros caerán. Confía, hermano. Aunque el mar se levante con furia y los vientos son contrarios también, y las olas golpean en tu barca y parece que ya vas a perecer, pero hay uno que te dice no temas, no desanimes, que contigo estoy. El lloro puede durar una noche, al amanecer la victoria ganarás. El lloro puede durar una noche, al amanecer la victoria ganarás. Qué lindo es confiar en Dios y solo esperar en Él. Una oración con fe, los muros caerán, Dios te viene a socorrer. La llave en tus manos está, abre la puerta y verás la gran bendición que Dios tiene para ti. Solo confía en el Señor. Qué lindo es confiar en Dios. Vamos a continuar en el programa. Vamos a leer una palabra de Dios que está en Isaías 41:10 en adelante, que dice: no temas
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y como y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gracias, Padre, por esta promesa tuya que sabemos que es fiel y verdadera. Bueno, ya vamos a estar despidiéndonos del programa. Mañana estaremos a partir de las 12 horas con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora viene el conjunto Emanuel y vienen 2 temas que elegirá nuestro operador Jorge Pichi Medina. Y bueno, luego estará compartiendo unos buenos chamamés nuestro querido Rubén Rodríguez con su programa muy escuchado también en la zona rural. Así que también toda la bendición de Dios para Rubén Rodríguez y su programa. Y gracias, Pichi Medina. Dios te bendiga y hasta mañana. Departamento Moreno, allí vive nuestro hermano Alberto Luna, a él vaya nuestro saludo con afecto sincero. Junto a su radio FM Emanuel, su misión es predicar el Evangelio para que muchas almas conozcan al Salvador del mundo, a Jesucristo llamado Nazareno. Asediado voy por mi camino, en diversas pruebas y aflicción. Apartarme quieren de la senda que me lleva a estar con mi Señor. No le temo a las pruebas del camino, que me hiere como espino al pasar. No podrán apartarme de la senda
así tenga que luchar hasta el final. A veces empezar y a veces en dolor, a veces en desiertos tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar. A donde está Jesús yo tengo que llegar. A veces empezar y a veces en dolor, a veces en desiertos tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar. A donde está Jesús yo tengo que llegar. Muchas pruebas son parte de mi senda, cual espino en el camino siempre habrá. Por más que yo quiera eludirlo, es en vano, no lo puedo evitar. Y al final del camino que me espera, cuando llegue su hermosura le veré, y me hará olvidar todas las penas que en la senda tuve que pasar. A veces empezar y a veces en dolor, a veces en desiertos tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar. A donde está Jesús yo tengo que llegar. A veces empezar y a veces en dolor, a veces en desiertos tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar. A donde está Jesús yo tengo que llegar. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Correo Rural. Raza Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14 y 30 horas. Remate primera edición Las Joyas del Litoral. Desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas. Remate TV Rojan. 16 de octubre, 14 y 30 horas. Remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Remata Hilda Raza Hermanos. Campo Patria. Ganador Pujol, agenda de remates, octubre 2024, martes 1 de octubre, segundo remate Genética del Norte, Sociedad Rural Villa Bertet Chaco, 14 horas, streaming Rosgan, lunes 7 de octubre,
remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas. Streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Martes 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan. Lunes 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Gananor Pujol, octubre 2024. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primera edición de remate Las Joyas del Litoral. Viernes 4 de octubre, 14:30 horas, desde la Sociedad Rural de Villaguay, Entre Ríos. 25 toros, 100 vientres, 30 ovinos y 8 equinos. Remate físico y por streaming, rojan.com.ar. Más información al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo Patria. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela, teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11.
Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 35 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 85%. Tarragón un amanecer muy lejano y su corazón campechano con pena tristes latió, pues ese día partió por rumbos desconocidos, dejó sus pagos queridos llevando por vez primera el chamamé por bandera y a su pueblo por blasón, brindando su inspiración a toda la patria entera. A la amable audiencia de la AM970 Radio Guaraní, también de la FM 107.1, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buen sábado. Acá estamos en este 5 de octubre del año 2024, junto a Pichi Medina en los controles técnicos, quien les habla Rubén Rodríguez, para llevar adelante nuestro programa que lleva por título Evocando a Tarragó Ross. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 03774 42 35 36, y para los mensajes el 3774 40 31 31. Bueno, acá estamos, el primer programa del mes de octubre. Ya pasó el primero, el día del Caraí octubre, que el inspector de la olla, como tal, el asunto del tembiú para todo el mes. Así que bueno, algunos se tomaron el trabajo de preparar una suculenta olla, ¿no? Un buen puchero con todos los aditamentos: choclo, batata, zapallo, mandioca, un buen puchero de tutano, dijo el verso del Mencho Velázquez, realmente como para impresionarle al Caraí. O si no, una buena parrillada, ¿no? Un asado de esos que hacen historia. Todo sirve. Y si no, lo que haya nomás, que hace. hay que hacerse mucho problema. Bueno, tenemos un día medio nublado acá, pero linda temperatura. O sea, está una temperatura primaveral sobre la zona, así que nosotros vamos a disfrutar de la música, como siempre, al estilo Tarragó, como acostumbramos los días sábados. Así que el Pichi Medina está a cargo de la programación musical. Así que vamos a ver con qué nos sorprende en esta ocasión. Adelante, Pichi. El Mocoretá, ruta 126,
Gavillo, tan noble, altivo y sencillo, ya no hay gauchos como él. Y nunca solía faltar en tierra del Caraí la pólvora, el estampido, al reventar de los tiros de su Remington Colí. Evocando a Tarragorros. Y escasean las bailantas. La crotera ya me alcanza y tenemos que comer. Es muy lindo el chamamé, tendré que hacer otra cosa, pero hoy estoy contento. Salió baile en Entre Ríos, por fin mi perro cazó una mosca. Y ahí comenzábamos nuestro desfile musical escuchando a Rubén Rodríguez y su conjunto en estos dos temas. Primero, su Nunú, los Remington Colí, un tema de Edgar Estigarribia, Andrés Cañete y Tarragorros. Y lo otro que escuchábamos de Gregorio de la Vega y Rubén Rodríguez, Mi perro cazó una mosca. Bueno, tenemos un mensaje por acá, a ver qué es lo que dice. A ver.
Buenas tardes, Rubén. Quiero escuchar El Gato Moro por Tarragorros. Un abrazo, Pochito. Bueno, Pochito Romero, de acá le mandamos un saludo. También para Marcelo Aguilar, que desde Sauce Corrientes nos está sintonizando. También le mandamos un saludo desde acá. Marcelo Aguilar, uno de los grandes acordeonistas que tiene la ciudad de Sauce Corrientes y animador permanente de todas las festividades que se realizan ahí en esa localidad. Hace una hora por ahí que hemos vuelto, hemos estado en la 13ª edición de la Feria del Libro y hemos estado dando unas charlas justamente sobre el chamamé, nuestra identidad, nuestro ñanderecó, o sea, nuestra forma de ser. Ahí estuvimos siendo parte de tantas charlas y conferencias que se dieron y se van a dar durante... hoy termina esta tarde-noche termina esta edición, ¿no? Que empezó el día jueves, viernes y sábado. Y bueno, ahí en el Club Social hay mucho movimiento porque han venido muchos escritores y muchas casas de ventas de libros, están ahí con sus stands tratando de vender sus productos, ¿no? Así que lindo para dar una vuelta, para ver a ver qué se puede, porque siempre es interesante, a veces hay cosas lindas en los libros que se pueden adquirir, ya sea de historia, de ciencia, de política, de investigación, de tantos temas que tratan los libros y que hay que abrirlos y hay que leerlos, ¿no? Porque el libro nunca va a desaparecer, por más que hoy tengamos todos los adelantos tecnológicos y hasta la inteligencia artificial que se nos viene encima también ahora, todo lo nuevo que hay en la parte de internet. Pero lo importante es volver a la fuente, que es el libro, que así como se escribía hace muchísimos cientos de años los libros y ha quedado como documento de tantas actividades de los seres humanos que nos precedieron, así a través de los tiempos se van a seguir leyendo todas estas cosas que contienen tanto bagaje de conocimiento. Así que bueno, realmente muy lindo la parte de la organización de la feria del libro en Curuzucuatiá. Bueno, vamos a continuar con ahí estamos con el chamamé, entonces, don Medina. Evocando a Tarragorros. Cuando escucho El Gato Moro me acuerdo de Ituzaingó y de don Ernesto Esquercelaya que hacia allá se lo llamó, también de la estancia Santa Tecla que abrigó la tradición. Hoy me embarga la emoción al brindar este ontino paisaje a tan ilustre varón que vive en el corazón del bravío paisanaje.
evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé como siempre. Qué cruel la llevaste a esa salteña que yo quise tanto. Monte casero de mis recuerdos, allá en tu puerto siempre la espero, porque no es justo vivir llorando. Saben tus barrios de mi tristeza, Tiro, Florida y el Centenario. Barrio La Chilca que tantas veces oyó en las noches cómo florece el acordeona de Altamirano. Y ahí estuvimos escuchando dos temas interpretados por el rey del chamamé y su conjunto. Primero, El Gato Moro, una página de Ambrosio Miño. Y lo otro que escuchamos, Puerto Montecasero, un chamamecito que hiciera don Serafín Altamirano, de ahí de Montecaseros Corrientes. Más precisamente nacido en Paso Vallejos. Bueno, y así estamos caminando entonces la tarde cruzucuateña con nuestro chamamé, nuestra música. Se viene la fiesta o festividad de Nuestra Señora del Pilar de Cursucuatiá también el 12 de octubre. Y hay algo tipo una serenata, el martes va a ser, el martes a partir de las 21, creo que después de la misa, ahí va a estar el grupo La Taba, Marito Pérez y también uno de los alumnos de la escuela tarragocera como es el Lautaro Ramírez. Van a estar de serenata ahí en la parroquia cuando termine la misa, algo que se acostumbraba siempre cuando estaba el padre Ariel Jiménez. Y después creo que hay un día que viene el padre Ariel Jiménez también, va a estar de serenata ahí en la parroquia en relación o en conmemoración de la festividad de la Virgen del Pilar. Bueno, tenemos tiempo para dos temitas más, don este hombre, métale.
Estoy mateando, chilla la pava, retumba el trueno de un zapucay. Hoy es domingo, yerra en el campo, cordiona y caña sendo penay. Entre el bacaje, 11 brazadas cortan el aire y la libertad de un orejano que a los corcovos los 4 tientos hace estirar. Paisano altivo se afirma al suelo, con un volcado hacia hocicar a un vallo arisco que puerta afuera salió buscando la libertad. Se pasó el día, llega la noche, y en la enramada la diversión, polcas de dama, risas y chanzas, pista de tierra, viejo acordeón, saca el cansancio, retosa el mencho, vive el ancestro de mi región. Decía un viejo lugareño que el peligro le pusieron el día que decidieron ir a poblar el lugar. Contaba que al acampar en aquella inmensidad, cuando empezaba a clarear con la indiada se toparon. La vida le perdonaron a un cacique guaycurú, con los winches un bocapú, del caballo lo bajaron. Y en ese lugar quedaron con hacienda y caballada. Los respetaba la indiada que moredeaba el lugar. Cerquita de Esteban Rams, del norte santafesino, por las cosas del destino, el peligro bautizaron. Evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé como siempre. Es la hora 14 en punto. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. ¿Cansado del plan de ahorro?
¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 87 47 17. ¿Anotaste? 3794 87 47 17. Autonativa. Se viene otra gran jineteada y bailanta. Sábado 12 y domingo 13 de octubre en el predio Cándido Jara. El domingo habrá jineteada, montascuena y chamamé. Sábado 12 a partir de las 13 horas. Gran prueba de riendas. 400.000 pesos en premio. Más el 80% de la inscripción. Y un espectacular broche de oro. En cuero tendido. 100.000 pesos. En premio. Anima David Gómez. Por la noche Carpadoma Fest. Anticipadas generales 4.000 pesos. Domingo 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Gran clasificación departamental de los 3 jinetes que nos representarán rumbo a Jesús María 2025. Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. Habrá 6 tropillas. Por primera vez llega a Curuzucuatiá los Taitas de Mendizábal, de Buenos Aires, Flor del Pago de Emiliano Medina de Entre Ríos, la Argentina de Sergio Retondo, Buenos Aires, la Amistad de Mario Alvarelo, Cardales, Buenos Aires, los Penachos de Zamudio, Zapucay de Bonasola, la Resbalosa de Cardoso, 4 montas especiales, el Nubarrón de la Flor del Pago versus Chueco Zamudio, la candidata de los Penachos versus Gonzalo Irigoyen, el Pirata de Alvarelo versus Alejandro Zamudio, el Billete de Alvarelo, Facundo Bordón, 650.000 pesos en premio para los jinetes. Llega por segunda vez el apadrinador de los grandes festivales, Chimenea Martínez, capataz de campo Federico Zamudio, animador Marcelo Milano de Zárate, Buenos Aires, payador Marcelo Maldonado de Santa Fe. Para la gran bailanta actuarán los campesinos del chamamé, Grupo Terremoto. Y las palmitas arriba, 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 arriba. Los auténticos del chamamé y los haces del trópico. ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Habrá gran servicio de cantina y parrillada. Animador de la bailanta Dani Leyes y Tío Beto. Anticipada 5.000 pesos. Invita y organizan los hermanos Zamudio. Ahora Catucha amigo, ¿quién me quita lo bailado? ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa.
Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Curuzú Cuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano y Loza, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774
4 46 99 10. ¡Che gente! ¡Che gente! ¡Che gente! Misiones 1540 Villa del Parque. ¡Los esperamos! IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 14, 12 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 85%. Evocando a Tarragorros. Entreverado con la chamamé como siempre. Y acá estamos transmitiendo desde Curuzucuatiá en la provincia de Corrientes, República Argentina, desde el centro de la Mesopotamia, a través de la onda amiga de LT25 Radio Guaraní. Tengo un mensaje, dice: muy buenas tardes, don Rubén Operador. Páseme los temas El Desconsolado por Tarragorros, para Guaya Linda por su conjunto y Más Criollo que la Alpargata por Oscar Burger. Muchas gracias, Juan Ramón Alfonso. Bueno, nosotros vamos a continuar entonces, así que vamos con la música. Don Medina, usted no es pariente de Mario Millán Medina, por la duda. Si no soy chamamecero, si acunaron mi niñez los sones tarragoceros. Chamamé venimos juntos por la senda del destino, y prendido del acordeón nos esperan mil caminos. Vamos buscando paisajes, amores, nuevos amigos. Atrás quedaron nostalgias de un tiempo feliz vivido. Una estrella en nuestra guía, un sueño y una esperanza nos acompaña en la vida hasta una nueva bailanta.
Yo soy un mencho, señores, que nunca anda con vuelta. Siempre le doy rienda suelta a las cosas del corazón. Tengo amores de a montón, por eso Chendo Penay no me pueden sujetar con gualichos ni payé. Sencillo como lo ven, pero aguanto cualquier tirón. Nunca me dejo arrear, ni aunque vengan de a montón. Y ahí estuvimos escuchando a los menchos tarragoceros de la provincia del Chaco, gente que está radicada en Castelli, una ciudad que está más o menos a 800 kilómetros de acá de Curuzucuatiá, bien ahí en la zona ya de los algodonales del Chaco, a quienes les sabían cantar el famoso Evaristo Fernández Ruda, el autor de Ajapotama. Por acá tengo la biografía de Fernández Rudas. Dice, de acuerdo con los datos obtenidos de trabajos publicados por Wenceslao Moore y Pablo Alcides Pila, escritores goyanos, señalan que Fernández Rudas nació en la zona del Montiel entrerriano, provincia de Entre Ríos, el 26 de octubre de 1899. En forma intuitiva y como vocación o destino del denominado pibe Fernández, como le decían, recorre los caminos del Chaco santafesino portando su guitarra y cantando sus propias composiciones musicales. En esta gira recorre los puestos de los obrajes, parajes perdidos en la selva y bosques, llevando su mensaje de juglar. Fernández Ruda actuaba en las proveedurías, boliches o bailantas y era el mensajero de los sucesos populares que en forma literaria y musical transmitía, de pago en pago, transformándose en un verdadero compuestero, famoso en la década del 1920 al 40. En 1923 forma dúo con Juan Carlos Almirón e intenta fortuna viajando a Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Graba en el sello McLuhan, luego Dion, pero sin repercusión. Dice Pila, siempre caminante de los pueblos del interior del norte provinciano, continuaba rastreando hechos históricos, personajes populares, anécdotas significativas, paisajes escondidos, sucesos, mitos y supersticiones, leyendas para transformarlas en canciones, relatos y versos. Después de recorrer los quebrachales, Fernández Rudas se instala en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, entre los años 1942 y 1956, regresando a la ciudad de Reconquista hasta el día de su muerte,
acaecida en 1992 en la última ciudad santafesina citada. Su obra discográfica muy escasa fue grabada en el sello Odeón en el año 1950, dejando un número reducido de su cuantiosa producción, de la que solamente recordamos y conocemos. Por ejemplo, Ajapotama, La Creciente, 6 de enero, Milonga del Yarará, Concierto del Yacyretá, Hoy como ayer, Chaco, El Matrero, La Cruz López, Bajo la Isleta, Tamboreando la Puerta, El Mandallé, Inconclusa, Rondando, Las Huellas del Adiós, El Sargento Sapo, El Supuesto Sepulcro de Jacinto Arauco, El Lobizón y otras muchas que han quedado como testimonio de su caminar juglaresco que enriqueció el folclore musical del nordeste argentino. Uno de los tantos pioneros, ¿no? Nosotros siempre lo que más conocemos, que siempre se escucha, es el tema Ajapotama, aquel que Estigarribia le escribiera la glosa que campo santafesino, errabundo y dolorido, siempre buscando tu luz. Ese es justamente uno de los hermosos temas que escribiera don Fernández Rudas. Bueno, nosotros vamos a continuar entonces con el chamamé. ¿Dónde está la casa? Acá ya llegamos ya. Bueno, en Bopú antes que llegue el sargento Tarragocha. En Bopú, en Bopú. Escúchame, negra mía, mira que estoy en tu reja. He venido a molestarte para explicarte mis quejas. Al clarear de las estrellas y al resplandor de la luna, escuchar el reloj se prenda, mira que ya dio la una. El lucero ya aparece y consultó mi reloj. Compadécete, mi negra, mira que ya son las 2. Ya no es vida lo que paso, todo es pensar y penar. Sentado en mi coquinillo a orillas del Tajamar. ¿Escuchás, guainita? Abrí pues la ventana entonces. Mirá que ha venido Ernesto, Isaco, Antonio. Abrí pues entonces. Decime, amada ingrata, si es cierto que me querés. Trataré de desengañarme, mira que ya son las 3. De más y de más estoy triste al verte tan alejada. Lloro y lloro en mi caballo cuando arrimo la majada. En el cielo y en el monte veo siempre tu retrato. Escucha el reloj, mi guaina, mira que ya son las 4. Me lamento sin consuelo, como el carao en el estero. Lloran también mis espuelas cuando recorro el potrero. Dígame, ¿quién le ha dado permiso para venir a dar serenata? Ya que el sargento. Ya acabo. No, que cabo. Soy sargento. Bueno, está bien. Está bien, ya vamos. Desde que ya no te veo, todo cambia de color. En mis jardines de rosa ya no pica el picaflor. Termino mi serenata porque va siendo de día y por andar sin permiso me lleva la policía.
la más linda paraguaya checamba. Le digo dando mujercita para mí, y entre suspiros voy diciendo volar. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca quiero ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya víbora. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al besar tus labios se con embaer. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Si mañana llegan los rayos del sol, de nuestra dicha con su lumbre al reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al besar tus labios se con embaer. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. 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 Evocando a Tarragorros. Y ahí estuvimos complaciendo pedidos y habíamos escuchado El Desconsolado, y lo otro que habíamos escuchado, a ver, Paraguaya linda, ahí está entonces. Bueno, desde Montecaseros siempre tengo el amigo Alonso que nos manda cosas sobre la don Serafín Altamirano, y en este caso me mandó una grabación, estoy buscando, donde toca la señora de don Serafín Altamirano, toca el acordeón, que interpretaba muy bien el instrumento. O sea, después los hijos de don Serafín también salieron músicos, ¿no? Esta grabación que vamos a escuchar ahora, ahí toca la mujer, la señora de Altamirano, y dice, esta grabación fue hecha en el mes de septiembre de 1978. La verdad que tiene unos cuantos añitos, ¿no? Ahí tenemos prácticamente 22 años más 24, y estamos hablando de 46 años tiene esta grabación que vamos a escuchar, ¿no? Con algunos problemitas técnicos de sonido, lógico, porque no podemos, además fue hecha en la casetera. Y cuenta el que mandó, dice, gracias señor Pedro Federico Larroque. Esta grabación la hizo justamente el señor Larroque en septiembre del 78. Fue en una juntada chamamecera en la casa del señor Manuel Picar en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Grabación con la casetera de la época. Nos relata el señor Larroque
que él con Manuel Picar y otro amigo que trabajaban juntos en la cosecha de arroz, lo fueron a buscar a Serafín Altamirano a Montecasero. Pensaban llevarlo solo él, pero también se sumó doña Rosalía Sánchez, que también tocaba muy bien el acordeón de 2 hileras. Viajaron todos en el auto a Concepción del Uruguay, Serafín y Rosalía, y ahí tocaron en esa fiesta chamamecera en la casa del señor Picat. Estuvo presente don Pedro Larroque y su amigo Tito Canoniero, a quienes Serafín le dedicó varios chamamés de su autoría. Así que bueno, vamos a escuchar entonces en el tema El Engarronao, en la página de Tarragorros y Chacho Ábrigo, interpretado en este caso no por Serafín Altamirano, sino por la señora de don Altamirano, todo músico. Y ahí estuvimos escuchando entonces El Engarronado, interpretado por la señora de don Serafín Altamirano. Esto me mandó Javier Alonso desde Montecasero. Esto la verdad que son joyitas, ¿no?, que andan por ahí guardadas y a veces es lindo sacarlos al aire para enterarnos de lo que se hacía en aquellos tiempos, ¿no? Hace 40 y pico de años. Doña Rosalía Sánchez de Altamirano interpretando el acordeón de 2 hileras. Tengo un mensaje por acá, dice: hola don Rubén, acá le escucho en Estancia Independencia. Horacio y Tiago, estamos de guardia, dice. Saludo a Gervasio Riquelme, que hoy está de cumpleaños en Estancia San Lorenzo. Y en cualquier momento vamos a comer otro asado. Que los cumplas, Ahí está el saludo entonces para el cumpleañero Gervasio Riquelme, que está en la Estancia San Lorenzo.
Y bueno, dice, saludo a la familia Martín de la Cautiva y puede pasar tiempo de guerra por Burgar. Gracias, buen fin de semana. Tiempo de guerra, entonces, por Oscar Burgas. Sí, creo que lo tenemos por ahí. Así que, bueno, el hombre está de guardia. A veces toca cada 15 días quedarse en la estancia. Hay que cuidarlos, viene el patrón, no queda otra. Por ahí algunos se escapan también. Se habla. Ahora con las motos, ¿viste? Rápido, ¿viste? No es como antes que había que andar a caballo, bueno, y además los caballos te denunciaban porque al otro día amanecían hechos huasca los pobres pingos viejos. En la moto no pasa nada, rápido va y viene. Bueno, ¿algún chamamecito mientras tanto? Llegó el fin de semana, se pondrá linda la cosa. Ahí bailen los de Doña Rosa, cerquita de la colonia. Según dijo Doña Antonia, cuando termine la misa, va a llevar a sus gurisas, que son lindas por demás. Con una de ellas quizás bailaré la noche entera, soy bailarín donde quiera. No he de andar con cosas chicas, pues como el dicho lo dice, sarna con gusto no pica. Que darle, la vida se va. Imposible detener el tiempo, son solo momentos que vienen y van. Si fueron buenos o malos, casi no importa cómo sucedió. Y no será el olvido el que mate amigo, lo que siempre he sido yo. Viví a mi manera, feliz y contento, y fue mi destino, allá en los caminos, llevar melodías de mis sentimientos.
Tarragorros. Y ahí estuvimos escuchando a Juan Chazarreta y su conjunto en estos dos temas. Primero, una página que firma a él justamente con el Mencho Velázquez, Sarna con gusto no pica, y lo otro que escuchábamos es No hay vuelta que darle. Estaba viendo en el libro Los chamameceros que escribió Enrique Piñeiro junto al doctor Héctor Ramón Brisighelli, una parte de la extensa lista que hay de los cantores de chamamé, en este caso los dúos. A partir de aquí son reiteradas las versiones discográficas grabadas por dúos de voces. Algunos de ellas conjugan un real sentido de armonización y perduran en el gusto popular. Otros dúos son solo ocasionales y solamente ha quedado como evidencia en registros discográficos. Por ello la nómina es muy extensa y no podemos mencionar a todos. Quedan para el recuerdo algunos dúos de voces que, conformados para actuaciones en vivo y grabaciones discográficas, reúnen una sólida armonización y establecen al mismo tiempo un estilo inconfundible. A estos los citamos como ejemplo. Y acá hay una lista de 10 dúos, ¿no es cierto? Dúo Los Zorzales, de Román Hurtado e Isauro Guerreño. Cejas Ledesma, de José Cejas y Juan Alberto Ledesma. Úbeda Chávez, de Pascasio Úbeda y Héctor Chávez. Vera Lucero, de Salvador Miqueri y Eustaquio Vera. Verón Palacios, de Simón de Jesús Palacios y Santiago Verón. Los hermanos Sena, de Enrique y Damián Sena. Algunos decían por ahí que también almuerzan, decían por ahí. Y eso era un dicho del poeta Estigarribia. Después tenemos el dúo Acuña Ábalos, de Leoncio Acuña y Conrado Ábalos. Los hermanos Barrios, Ireneo, Tomás y Martín. Los hermanos Cardoso, Gabriel y Emiliano. Y Cejas Solís, de Horacio Cejas y Hermes Solís. Estos 10 entonces como ejemplo de los buenos dúos que cantaron o cantan chamamé. Muchos de estos integrantes ya han tomado el rumbo al estrellerío, ya no están más, pero dejaron sus discos grabados, su música. Por ejemplo, el caso de los hermanos Barrios, Ireneo, Tomás y Martín ya han fallecido, pero ¿quién no tiene en su casa un disco de los hermanos Barrios para disfrutar de lo que ellos hacían? Y Verón Palacios, Úbeda Chávez, dúos que están siempre en el recuerdo del pueblo chamamecero. ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer
Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor. En mis dulces sueños que sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando, te estoy esperando, sediento de amor. ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor. En mis dulces sueños te sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando, te estoy esperando, sediento de amor. Con todo el encanto de tus serranías, cordobesa linda viniste hasta mí. El cielo en tus ojos, el sol en tu pelo, y en tu piel aroma y color de jazmín. De amor y ternura llenaste mi nido, no hay nada más lindo que estar junto a vos. Mi novia, mi amiga, mi fiel compañera, madre de mi siembra, el regalo de Dios. De Maejo es un manso arroyo que refleja amor, esperanza y cielo. David, ay, ya ves, mucho más te quiero, porque tú querés o me consuelo. No alcanza una vida para agradecerte, curar mis heridas, hacerme feliz, brindarme consuelo, prolongar mi sangre, y por ser el surco donde yo raíz, mi estrella, mi guía, mi abrigo, mi sombra, bendigo la hora que te conocí. Por cuanto me diste te digo al oído un verso florido de mi Taragüí. De Maejo es un manso arroyo que refleja amor, esperanza y cielo. David, ay, ya ves, mucho más te quiero, porque tú querés o me consuelo. Evocando a Tarragorros. Y ahí estuvimos escuchando entonces, habíamos estado hablando
de los dúos en la música correntina. Y lo primero que escuchábamos, Mi Estrella Perdida, por los hermanos Barrios, y después María Elena por el dúo Úbeda Chávez. También les cuento que se ha producido el cambio de operadores y bueno, y ahora en este momento está Marcos Favotti al frente de la máquina de producir música, así que él es el responsable de lo que estamos escuchando. Bueno, nos queda tiempo de Yoya que nos habían pedido. También vamos a dedicarle a doña Olga Valenzuela de Sosa y a Lugo Sosa, que están escuchando ahí en la primera sección Chacra. Hace un ratito me llamaba por teléfono y están siguiendo la programación de LT25 Radio Guaraní. Preparé bien los corrales y a mi zaino mala cara, un lazo de 11 brazadas y un buen tirador con flecos. Pues si sigue el tiempo seco y el patrón nos echa atrás, en la menguante que viene habrá guerra y algo más. Habrá jugada de taba y a la noche en el galpón se bailará de lo lindo con el gringo y su acordeón. Bastante tranquilón pa' tomar en el bolicho. No aguanto a quien por capricho molesta la paisanada. Mira hermano, te aconsejo, anda aprendiendo a tomar. No entres a repunantear, deja a la gente tranquila. Como vos yo he visto pilas que han terminado a los golpes. Te hace falta unos azotes pa' que esa costumbre pierdas. Si seguís así, chamigo, vas a tener un mal fin. Te van a dejar un día como botella de jardín.
Y ahí estuvimos escuchando entonces a Oscar Burger, que nos dejaba Tiempo de Guerra y Como botella de jardín. Me escribe Ramonita de Mercedes que quiere escuchar un chamamé interpretado por Manuel Svindel, y si es cantado mejor, dice. Creo que tenemos, sí, de Svindel tenemos por ahí el gringo que toca lindo, le decían, ¿no? Uno de los buenos acordeonistas correntinos. Bueno, vamos a la tanda. Estamos sobre el horario. Bueno. Evocando a Tarragorros. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco. Pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero
a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888. Curuzú Cuatiá, Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Los
somos una marca. Somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajás? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774 63 95 47. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Dentro y al centenar, lo llevo dentro del corazón. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Y le voy a dar la voz. Tiene un par de pretendientes. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 15, 11 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 85%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El emporio de las maderas, cepos y mangas a pedido, postes, manras para corrales y alambrados, leña campana. Teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Además, podrás comprar panificados de elaboración propia, indumentaria artesanal y una variadísima oferta. Apoyemos la economía local con el Mercado Práctico.
Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados, al estilo Tarragó, bien a la altura de la Gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Evocando a Tarragorros. Y acá estamos ya para hacer la parte o el tramo final de nuestro programa del día de la fecha. Hoy 5 de octubre, no es el día del camino, hoy por la duda. No pasa nada, ¿eh? Años anteriores hacían una fiesta y siempre llevaban los músicos. Ahora silencio. Bueno, nada, ¿eh? Y bueno, desde acá le vamos a saludar a todos los que trabajan en el mantenimiento de los caminos, y hay algunos que están bastante pasables, ¿no? Pero hay otros que ay, la verdad que no están nada bueno, ¿no? Y bueno, todo está así que hay que tener paciencia. Algún día será verano y han de mejorar las cosas, pero por ahora estamos bastante complicados. Así que bueno, felicidades a todos los que están en la parte esa de mantenimiento y construcción y todas las obras camineras, ¿no? Por donde se mueve el mundo, por donde se mueve la producción y la gente se traslada de un lugar a otro porque es necesario, ¿no? El ser humano debe estar en comunicación permanente. Vamos a continuar entonces y seguimos son las 15:15, así que nos queda poco tiempo ya, así que vamos con 2 chamamecitos. Copago viejo, cuánto te añoro, sendero largo, camino de la arena, junto al estero de agua mansa se pierde a lo lejos, bordeando el naranjal. Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada en la tranquera de su rancho o a la sombra del saucedal. Desde lejos ya escuchaba la coscoja de mi montado con apero chapeado escarceando al llegar. Pasaron años y no te olvido, vives en mi mente lo mismo más que ayer.
si hasta las auroras me traen recuerdos de aquellos días que yo te juré volver. Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada en la tranquera de su rancho o a la sombra del saucedal. Desde lejos escuchaba la coscoja de mi montado con apero chapeado escarceando al llegar. Y ahí estuvimos escuchando estos dos temas. Primero, Camino del Arenal, de Mario Millán Medina y Tarragorros, por la versión de Tarragorros. Y después, Camino a Tres Palmas, por Vera Monzón. Bueno, ahí me llamaba el cocinero de la Blanqueada, Roberto Palacios, y quería escuchar dos temas por Tarragó, Acordeón Tuyapora y El Guasuncho. Y bueno, y también me decía que el martes 7, a ver, hoy sábado 5, domingo 6, lunes 7, no, el martes 8. Martes 8 es el día del peón rural, o sea que bueno, ya le vamos a estar saludando a todos los peones rurales y que pasen bien en su día. Así no le vamos a decir que coman asado porque ellos viven comiendo asado. así que no le vamos a decir nada, pero que pasen de la mejor manera posible, porque el peón rural es el nervio, el brazo que ejecuta todo, el motor que pone en movimiento el campo
para que todo funcione, ¿no? Y después que la ciudad pueda recibir los beneficios de los productos y todas las cosas que se realizan ahí en la zona rural. Bueno, vamos entonces tenemos los temas para Palacio. Ahí va entonces. Mi inspiración de acordeón, compañero, tus voces, aunque de acero, están llenas de emoción. También tiene corazón tu armonía ruleadora, toda una gloria tesora por correntino y varón. Quedó el paraje un busito prendido de tu niñez, que un libreño y correntino no será tan mal nacido para olvidarlo después. Mucho han de recordar cuando en el 43 con tu acordeón anunciaba que nacía Santa Ana, aquel de Ixaco y Montiel. Ya con Emilio Chamorro y junto a Ixaco a Vivol quedó marcado un destino. Habrán muchos correntinos, mas ninguno como vos. Te fuiste, Ernesto Montiel, y en el cielo junto a Dios, en su coro celestial, cantará mi litoral, porque se fue tu acordeón.
evocando a Tarragorros. Y ahí estuvimos entonces escuchando estos dos temas, Acordeón Tuyá Porá y El Guasuncho por Don Tarragorros. Y bueno, así estamos llegando al final de nuestro programa. Se nos ha concluido nuestro tiempo, así que vamos a entrar a salir, como quien dice. Muy contento de haber compartido estas 2 horas con la audiencia y por supuesto disfrutando de la música del chamamé al estilo tarragocero. Gracias a Marco Favotti por la asistencia técnica y nos reencontraremos. Mañana estará el programa con Alma de Chamamé. Chau, chau. Muchas gracias. Cuando ya no esté, no me lloren los amigos. Solo Dios de disponer ha de llevarme consigo. Y en cada copa de vino que ha de rozar vuestros labios, yo habré de estar con ustedes para brindar sin agravios. Cuando yo me vaya a alguna torcaza, cantará su requiem para este zorzal, y será en septiembre cuando allá en Corrientes hayan florecido los jacarandá. Algún acordeón llorará en sus notas la canción postrera diciéndome adiós, junto a un guitarrero pulsando las cuerdas de una vieja viola gastada y sin voz. Y se oirá a lo lejos el rumor del viento, trayendo al tranquito algún chamamé, que buenos amigos en sus instrumentos estarán tocando para mí esta vez. Y yo me habré ido silenciosamente, como va el camino a cualquier lugar. Sin embargo, hermano, estará mi alma rondando en Corrientes para reposar. Así en las tardes cuando el sol declina, cuando luz y sombra regalen color, yo estaré escuchando desde mi descanso la voz de mi río como una oración. Es la hora 15:32 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 85%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. En Montecaseros seguimos avanzando.
Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, celular 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Curuzú Cuatiá. En el cine de la Rural continúa con gran éxito a las 17:30 horas Transformer One. Aprovechá y vení a verla con la promo 2x1 y prepárate para la locura. Joker 2 llega para desatar tus demonios internos. Joker 2, ¿estás listo para ver el mundo a través de sus ojos? No te pierdas este estreno en el cine de la Rural desde este viernes a las 19:30.